Ok, ahora sí. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la cuarta sesión de epistemología y comunicación científica. Les recuerdo que este bloque son 5 sesiones, ¿ok? O sea, la última sesión de este bloque sería la siguiente. Y voy a partir primero recordándoles lo que hemos visto. Segundo, voy a anticiparles lo que vamos a ver el día de hoy. Y tercero, ya voy a ir anticipándoles también lo que se les va a solicitar en la evaluación de este bloque. Obviamente que la idea de recordar lo que hemos visto hasta ahora es, en caso que tengan alguna consulta o duda, para ir reforzando algunos conceptos. Habíamos quedado la sesión pasada en el tema de lo que era la investigación científica en sus distintos niveles, siempre visto desde un punto de vista de la epistemología de la ciencia en sus distintas versiones. ¿Okay? Nosotros hemos visto más o menos la estructura de la realidad por un lado, hemos visto también la naturaleza del conocimiento científico, diferenciando datos de ideas, y en el caso de las ideas, viendo cuáles son los criterios de demarcación de ciencia que más se repiten en la literatura, para diferenciar ideas científicas y no científicas. Y en el marco de cómo se generan esas ideas científicas, también vimos distintas propuestas de varios autores, tanto de un punto de vista empirista, o sea, de dónde surgen las ideas como la observación del mundo, la importancia de las preguntas y del conocimiento previo, ¿no es cierto? El problema como punto de partida lógico de lo que es la generación de conocimiento científico. Y también vimos que esas propuestas que son más que nada para la ciencia básica, es decir, la que tiene como propósito, perdón, resaltarme esto acá, la que tiene como propósito generar ideas del mundo que tengan cierto peso de evidencia, ¿no es cierto? También nosotros vimos dentro de este marco que algunas investigaciones no son para generar conocimiento, sino que son para intervenir la realidad a través de nuevos objetos o nuevos métodos. Eso sería la ciencia aplicada, ¿no es cierto? Y le dimos un espacio a la ciencia descriptiva, que es aquella que responde a los problemas del mundo con datos directos, ¿okay? No pasa por una etapa conjetural o hipotética. Y tuvimos hartas discusiones respecto de estas distintas visiones y estas distintas interpretaciones. Obviamente que aquí no hay acuerdo 100% en todo lo que estamos viendo. En general, como que lo que se tiende a aceptar desde el punto de vista de la ciencia profesional, no necesariamente de la filosofía de la ciencia, es que el punto de partida de toda investigación es un problema, pero ese problema surge desde el conocimiento previo. Afirmo, o sea, justifico esto que estoy diciendo por cuanto tanto en la estructura de los artículos, por ejemplo, como en la estructura de los proyectos de investigación, siempre hay un marco teórico, que es el conocimiento previo, y siempre después del marco teórico viene el problema de investigación. ¿Okay? Esa lógica que es media popperiana o bungiana está muy presente. ¿Okay? Donde sí creo yo que no hay un acuerdo completo dentro de la comunidad científica es qué tipo de problema es considerado de ciencia. ¿Okay? O sea, la mayoría está de acuerdo que el conocimiento previo es importante, que hay que formularse problemas y semánticamente como preguntas, que tienen que ser originales, ¿no es cierto? Pero hay una vertiente que plantea que una investigación es científica en la medida en que genera conocimiento científico y por lo tanto debe tener una hipótesis. O sea, luego del problema viene la hipótesis. Es decir, viene la afirmación respecto de un ámbito de la realidad para intentar comprender la realidad. ¿Okay? Y de ese punto de vista, mucha gente, sobre todo la gente que trabaja en ciencia básica, tiende a ver como ese tipo de problema de investigación como un problema de investigación científica. ¿Okay? Y claro, cuando no hay generación de conocimiento, porque lo que se busca es otra cosa, es controlar la realidad, ¿no es cierto? Es decir, la clase de investigaciones que busca aplicar el conocimiento científico para controlar la realidad, que sería la que está aquí en el medio, ¿no es cierto? Claro, ese tipo de investigación, la gente que es pro ciencia básica considera que ese tipo de investigación no es ciencia. ¿Okay? Hay otros que la consideran como ciencia aplicada. ¿Okay? O sea, reconocen que no es el mismo tipo de investigación que la ciencia básica, no busca incrementar el conocimiento para comprender mejor la realidad, pero sí utiliza lo último el conocimiento para desarrollar
nuevas soluciones a problemas de acción, o sea, para intervenir la realidad. Y claro, la gente que trabaja en ciencia aplicada tiende a ver en este tipo de investigaciones la más provechosa para la sociedad, porque desde ahí salen normalmente las mejoras, por ejemplo, tecnológicas, de medicamentos, etcétera, que son las que más impactan la calidad de vida de la gente. Entonces, claro, de la gente que es pro ciencia aplicada tiende a ver en la ciencia básica como una investigación inútil, o sea, de gente que es sumamente curiosa, pero lo que produce en el fondo satisface solamente su curiosidad y que no sirve para nada. Esos dos extremos yo quiero tratar de ponderarlo en este curso, por cuanto, desde mi punto de vista, y algo lo conversamos esto, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista, la ciencia aplicada necesita de la ciencia básica, porque la ciencia aplicada precisamente aplica el conocimiento que genera la ciencia básica. O sea, sin ciencia básica no hay ciencia aplicada. O sea, si el día de hoy cortaran todos los fondos de ciencia básica, la ciencia aplicada duraría lo que pueden estrujar el conocimiento actual. Pero una vez que ya se les acabó lo que pueden sacar de este, no van a tener más conocimiento al cual apelar. Pero por otro lado, también la ciencia básica se nutre de la ciencia aplicada, porque muchos instrumentos de investigación en ciencia básica provienen de la ciencia aplicada. O sea, los nuevos telescopios, los colisionadores de hadrones, los mejores microscopios, los espectrofotómetros, los espectrómetros de masa, todo eso son productos de la ciencia aplicada y le sirven a la ciencia básica, o sea, se retroalimentan. ¿Okay? Y por otro lado, la legítima aspiración de la gente de incrementar su calidad de vida lo suple la ciencia aplicada, y la ciencia aplicada es la que incrementa normalmente la riqueza de los países, cuando se aplican para el sistema productivo, ¿no es cierto? Y después la ciencia básica, los que trabajamos en ella andamos después llorando por fondos, y los fondos los genera no la ciencia básica, hay que ser bien claro con eso. Hay una vertiente, obviamente, que considera que la ciencia descriptiva, ¿no es cierto?, aquella que busca responder problemas que se responden directamente con datos, ven en esa como que no debería existir, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí también en este curso he tratado de darle visiones un poco más matizadas respecto de que cuando uno recién está conociendo un sistema de estudio, no solamente se debe aceptar, es necesario pasar por una etapa descriptiva. ¿Okay? Cuando yo me topo por primera vez con una especie biológica, por ejemplo, cuando por primera vez voy a un sistema natural que nadie ha ido, por ejemplo, al fondo del océano, ¿qué tengo que hacer? Describirlo, obtener datos, responder preguntas empíricas. Y de ahí, con esa base de conocimiento, uno lo va profundizando. Y más o menos ahí quedamos en la última sesión. Entonces, no sé si hay alguna duda, consulta, algún comentario o algo, o quieran que profundice en algún punto visto antes de avanzar. Consultas, comentarios, alguna duda. Yo por el momento no tengo ninguna duda, profesor. Ok. Ya Francisca no tiene preguntas. ¿El resto tiene alguna pregunta, algún concepto que quieran repasar? Porque son varios conceptos filosóficos y científicos que aparecen y no sé si ustedes están familiarizados con ellos y si es que les quedó del todo claro lo que hemos visto. Sí, profe, quedó bastante claro. Súper. Todo lo que hemos conversado. Sí, profe, quería hacer un comentario Okay. Sí. cuando hablaba de la ciencia básica, como que se necesita una otra con la aplicada. También muchas veces la ciencia básica como que es mirada en menos porque no llega a algo aplicado, pero hay mucho conocimiento en ciencia básica que nadie ha tenido, nadie ha innovado en esa área y ha creado algo que sea aplicado. ¿Tú tienes algún ejemplo que pudieras mencionar como para que lo analicemos? Porque yo también tengo ejemplo de lo que tú estás diciendo, pero no sé si tú tienes en tu cabeza alguno. O sea, no, porque de hecho ahora en este semestre tenemos que hacer cosas aplicadas y he estado dando de vuelta en eso, siempre partiendo de la ciencia básica. Y ese proceso, como el innovar desde la ciencia básica y usarla, es como lo complejo. A ver, voy a tratar de ayudarte y con eso profundizamos este tema. Mira, déjeme voy a buscar una diapo. Entiendo lo que haces tú, o sea, en el fondo, si yo quiero hacer ciencia aplicada, ¿de dónde parto? Desde la ciencia básica. ¿Qué te respondería, por así decirlo, Mario Bunge o Karl Popper? A pesar que ellos hicieron propuestas para ciencia básica, no para ciencia aplicada. Pero te dirían, creo yo, algo más o menos así. Te dirían, mira, el punto de partida siempre es el conocimiento previo. ¿Ok?
Por lo tanto, lo que tú tendrías que hacer es buscar un tema que te interese y en ese tema aprender lo que se sabe. Esa es la primera cuestión que te diría, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar un tema. ¿Ya? Acá. Voy a ir acá. Miren. Déjenme ver si es que con esto respondo en parte de esto y profundizamos este tema. Ya, por ejemplo, aquí tienen ustedes algunos casos exitosos de ciencia aplicada. ¿Okay? Desde la izquierda, el corazón artificial, que no sé si ustedes están al tanto que el éxito en la investigación aplicada para construir corazones artificiales ha sido impresionante. O sea, antiguamente no habían, después los primeros que surgieron le daban una expectativa de vida a las personas de un par de meses y ni siquiera podían moverse. Después los corazones que siguieron sí permitían la movilidad de la gente, pero con una probabilidad de rechazo al sistema inmune enorme y la mayoría de la gente moría antes de los 2 años. Y hoy en día los corazones artificiales que hay no solamente tienen una tasa de rechazo bajísima, sino que permiten proyectar una vida tan extensa como con un corazón normal. Ciertamente que no haciendo los mismos esfuerzos, todavía las personas se pueden mover, pueden caminar, pero no pueden mandarse una maratón, no pueden hacer eso. Pero hoy en día los corazones artificiales son tan buenos que incluso mucha gente que antiguamente buscaba donantes, ¿no es cierto? Y que están en lista de espera esperando un donante, hoy en día se han salido de la lista de espera porque es más riesgoso enfrentarse a una operación a corazón abierto para reemplazar con otro corazón de un donante que quedarse con un corazón artificial de por vida. De hecho, en Viña del Mar hay una persona que la otra vez le hicieron una entrevista. Ahí tienen un caso de una investigación aplicada. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el tema sería el corazón. Ese sería el tema, ¿no es cierto? Y particularmente, si tú quisieras acotarlo más para llevar, porque uno podría estudiar el tema del corazón desde la ciencia básica, qué es el corazón, cuál es su estructura, cuáles son sus interacciones, cómo funciona, en qué sistema, con qué otros sistemas se conectan, cuál es su física, cuál es su química, cuál es su biología. Si tú tomas el tema del corazón desde el punto de vista de la ciencia básica, tú te vas a centrar del conocimiento de qué es el corazón y cómo funciona. ¿Okay? Ahora, pero ¿qué le diría, creo yo, Popper o Mario Bunge si quieren llevarlo hasta la ciencia aplicada? Te diría, ok, céntrate en el tema del corazón, estudia todo lo que puedas, ok, pero en última instancia tienes que buscar un problema del ámbito aplicado, o sea, un problema cuya solución implica un desarrollo material para intervenir ese sistema. Eso es lo que te diría. ¿Ya? Entonces, desde el conocimiento previo hay que partir al problema. En el caso de este ejemplo, el problema está en el grupo de personas que tienen enfermedades cardíacas graves e irreversibles. Por lo tanto, ameritan intervenir su sistema, no sé cómo se llama el sistema del corazón, el sistema circulatorio, ¿cierto? Implica intervenirlo, de lo contrario, esta persona va a morir. ¿Ok? Ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo podemos extenderle la vida a una persona que tiene una enfermedad cardíaca degenerativa e irreversible? ¿Cómo le podemos extender la calidad de vida? Okay. Entonces, la respuesta a esa pregunta no te lleva a ti a comprender cómo funciona el corazón más de lo que ya se sabe. Esa pregunta, como está planteada, te lleva a ti a tratar de sacar lo mejor del conocimiento posible para salvarle la vida a esta persona, desarrollando algo que no existe o que de existir es imperfecta en su solución. ¿Ok? Porque los corazones artificiales, repito, existían de mucho antes, pero eran imperfectos, no extendían mucho la vida de las personas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hicieron? Yo me imagino, porque yo no sé cómo lograron eso fundamental en sus fundamentos, pero tienen que haber tomado lo último del conocimiento que había en ciencia de materiales, lo último del conocimiento que había en el sistema inmune, lo último del conocimiento de la física del corazón, y se le ocurrió hacer un corazón artificial con un material especial que no lo rechace el cuerpo y que permita, ¿no es cierto?, extender la vida y desarrollar una solución material. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, tomando la respuesta a tu pregunta, una respuesta general, porque no sé cuál es el tema que te interesa, ¿no es cierto? Supongamos que eso ya lo tienes resuelto, a ti te interesa el tema A, ¿no es cierto? Yo te diría, tienes que buscar un problema.
Un problema de manera de que al aplicar el conocimiento que manejas de A, significa intervenir la realidad en ese tema, ¿no es cierto?, a tu favor o a favor de la gente o a favor de algo material. No sé cuál Profe, tema. ¿Sí, sí? ¿y Sí. qué ocurre cuando la investigación aplicada nace del conocimiento previo? O sea, por ejemplo, no sé, tengo cierto extracto de una planta que yo no sé que tiene un extracto, pero quiero sacarle el extracto para ver si tiene alguna posibilidad de, no sé, ser anticancerígena o bajar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo yo saco un problema a partir de algo que no sé qué hay? Es que mira, lo que tú mencionas normalmente históricamente se llaman líneas de investigación. Es decir, ir desde, como dijera, ir desde la solución, desde lo descriptivo. Así, por ejemplo, ya, tengo una planta. De hecho, creo que les conté este caso a la investigadora china que se ganó el premio Nobel, ¿o no? No recuerdo. ¿No? ¿No? Bueno, hay un caso de una investigadora china que se ganó un premio Nobel que es muy parecido a lo que dices tú. O sea, había un conocimiento previo, descriptivo, que ancestral, así milenario, ¿ok? En donde cuando tenían malaria los chinos, para tratar a las personas con malaria, las trataban con extractos de una planta. Y se sabía que funcionaba. No tan bien como los tratamientos de hoy en día, pero funcionaba. O sea, la gente que tomaba las plantas tendía a tener una tasa de salvarse, ¿no es cierto?, más alta que las que no tomaban los extractos. Y tengan en cuenta ustedes que la malaria, hoy en día la malaria nadie la pesca, ¿no es cierto?, porque está controlada a través de pesticidas, mil cuestiones, y además los que se les pega la malaria, igual hay tratamientos como para salvarlo. Entonces hay tratamientos preventivos y hay tratamientos paliativos, ¿ok? En esa época este era paliativo y trae esta planta. Bueno, esta investigadora china, ¿qué es lo que hace? Un poco lo que decías tú. Tomó los registros históricos del uso de plantas en China, se encontró con esta planta que era muy frecuentemente utilizada para la malaria y con testimonios ancestrales que decía que funcionaba. ¿Qué es lo que hizo después? Hizo extractos de la planta, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la pregunta? Quería saber qué tiene la planta. O sea, eso es súper descriptivo. O sea, ¿qué tiene esta planta? Entonces, claro, yo hago extracto, ¿no es cierto? Hago extracto, lo someto a cromatogramas, veo si hay señales de compuestos determinados, ¿no es cierto? Y me voy topando con una familia de compuestos que voy identificando. Teniendo eso, esta persona, ¿qué es lo que hace después? Empieza a decir, ya, de todos estos compuestos que he logrado identificar, ¿cuál es el principio activo que supuestamente sirve para la malaria? Entonces, al empezar a ver la naturaleza química de lo que extrajo, y conociendo obviamente cuestiones biológicas y todo este tema, ella dijo, mira, yo creo que este es el principio activo, o sea, este es el que debe funcionar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una forma molecular determinada, hay ciertos principios entre la molécula y los metabolismos que lo llevaba a pensar con ciertos fundamentos que esa debería ser. Bueno, cuento corto, extrajo eso, lo purificó, incluso lo sintetizó aparte, probó la sustancia aislada, pura, ¿no es cierto? Y efectivamente dio con el principio activo que tenía el poder antiparasitario. ¿Ok? Y bueno, y después vino ya la parte más aplicada tecnológica de purificarlo, extraerlo en serie, con aspersores, no sé, con jeringa, con inyecciones, o sea, todo el tratamiento biomédico posterior para aplicar ese compuesto una vez que ya se sabía cuál era, para mejorarlo, ¿no es cierto? Y hacer terapias más eficientes. Entonces, ahí tú tienes, y esa investigadora se ganó el premio Nobel, creo que fue el 2012, 2015, no recuerdo bien. Una investigadora premio Nobel de medicina, creo que fue, no fue de química, creo, fue de medicina. Bueno, esta investigadora fue una línea de investigación, donde partió con preguntas descriptivas, se fue con preguntas de ciencia básica y terminó con preguntas de ciencia aplicada. La pregunta de ciencia aplicada es cómo salvar a la gente, ¿no? Mediante un extracto purificado de esta planta, ¿ok? Lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, no es común, no es tan común desde mi punto de vista, ver a personas que se pasean de todo tipo de investigación, desde lo descriptivo a lo aplicado. No es común, pero las hay. Y las que las hay, lo hacen porque tienen una línea, porque tienen un tema constante, el cual lo empiezan a investigar descriptivamente y lo llevan al máximo hasta la aplicación. En Chile, por ejemplo, la única persona que yo conozco que hizo eso, que se ganó el Premio Nacional de Ciencia, y desde mi punto de vista,
tiene merecido el premio Nobel de Medicina, mucho más que varios premios Nobel que se lo ganaron, ¿no es cierto? Es Pablo Valenzuela. No sé si ustedes conocen a Pablo Valenzuela. ¿Han escuchado hablar de él? No, profe, no sé quién es. Ya, Pablo Valenzuela es Premio Nacional de Ciencia y él fue el que desarrolló, tengo entendido, la primera vacuna contra la hepatitis B. ¿Ok? Pablo Valenzuela, él partió en ciencia básica, o sea, él investigaba cómo el comportamiento, el funcionamiento y la estructura de los virus y las bacterias y de varias hepatitis, porque ustedes saben que está la A, la B, la C, y creo que una es viral y otras dos son bacteriales, algo así. ¿Ya? Entonces, él generaba conocimiento de esos objetos de estudio. ¿Ok? Una vez que él, no solamente él, ciertamente, pero él estaba muy al tanto del conocimiento que había respecto de estos tipos de hepatitis, porque mucho de ese conocimiento también lo generó él, ¿no es cierto? Más otros investigadores. ¿Qué es lo que hace después? Él aplicó ese conocimiento para desarrollar la primera vacuna de la hepatitis B. ¿Ok? Vacuna que funcionó, la patentó, y este tipo es millonario. Es millonario. De hecho, gran parte de su carrera la hizo en Estados Unidos, y tengo entendido que aquí ahora las universidades privadas como que lo han contratado para hacer pura cara, así como rostro de la universidad privada, porque el estricto rigor tengo entendido que pasa re poco en Chile. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este tipo, desde mi punto de vista, hizo mucho más que el que desarrolló la vacuna del papiloma humano, ¿ok? Para una enfermedad que creo yo que es tan extendida o más extendida que el cáncer de cervicuterino. Y bueno, pero al tipo del papiloma humano le dieron bien ganado el premio Nobel, ciertamente, ¿no es cierto? Pero Pablo Valenzuela no. Yo creo que este tipo se lo merece más. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, cuando alguien pasa desde la descripción a la aplicación, está haciendo más de un tipo de investigación. Y eso se consigue desde el punto de vista en una línea de investigación. O sea, que tú haces una tesis de pregrado en eso, después una tesis de posgrado en eso, después haces un postdoctorado en eso, después sigues tu carrera como de investigadora en eso, y después de como 10, 15 años, tú estás llegando a la cúspide de profundidad, de extensión y de distintos tipos de investigaciones, hasta patentar y cosas por el estilo. Así al menos lo veo yo. Ya, obviamente que eso es criticable, pero así más o menos lo veo yo. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Pero en el marco de una línea. Ya, yo no le aconsejaría a nadie que está recién empezando ponerse como meta en un año pasar de ciencia básica a ciencia aplicada. No le recomendaría eso. ¿Ya? Se podrían frustrar. No digo que no lo pueden lograr. Digo que es poco probable que lo consigan. No es imposible, ciertamente. ¿Ya? No sé si respondo a la pregunta con eso. Sí, profe, me quedó súper claro, que es súper difícil. Es súper difícil, o sea, por eso si ustedes están empezando, yo les recomendaría, están empezando, pero tienen un tema que los motiva, ¿ok? Traten de hacer, ya sea investigaciones de tipo descriptivo o de ciencia básica, ¿ya? Por el contrario, si usted dice, no, a mí me gusta la ciencia aplicada, bueno, entonces, si les gusta la ciencia aplicada, ahí les recomiendo, insértense en un grupo que ya tenga un historial de ciencia básica en un tema, y ahí, con el know-how que tiene el grupo, ahí ustedes traten de hacer algo de ciencia aplicada. Pero normalmente la ciencia aplicada rara, a diferencia de la ciencia básica, la ciencia aplicada es casi obligatorio hacerla grupalmente. ¿Ok? Yo no conozco ni un caso que lo hagan solo. Pablo Valenzuela tenía un ejército de gente trabajando con él. Él era la cabeza de intelectual de esto, estamos claros. Era un ejército de gente y de estudiantes y de tesistas, ¿no es cierto? Pero la ciencia básica, en algunos casos, salvo que requiera recursos muy sofisticados, pero en muchos casos la ciencia básica sí se puede hacer solo. No es bueno hacerla solo, pero se puede hacer solo. Es más plausible hacerla solo. ¿Ya? Yo me encierro en el laboratorio, hago un experimento yo solo, no pesco a nadie. Se puede hacer, pero la ciencia aplicada, yo creo que no. Más aún con lo complejo que hoy en día patentar, resguardar la propiedad intelectual, buscar. Porque una cosa es la ciencia aplicada y otra cosa es después comercializar el invento. Ya ese es otro problema, ¿ya? Que ya más que nada del ámbito económico. ¿Ya? Bueno, y fíjense que acá yo les estoy mostrando a ustedes, le hablé del tema del corazón. Aquí están, por ejemplo, el tema de, no sé cómo llamarlo, no sé si llamarle bioingeniería a esto, no sé.
que en el fondo desarrollar dispositivos mecánicos que le devuelvan la autonomía a la gente que tiene la movilidad reducida. Por ejemplo, aquí, este es el caso de una mujer que tengo entendido que es tetrapléjica, ¿cierto? ¿Y qué es lo que desarrollaron acá? Estos fueron los primeros dispositivos. Esto creo que lo saqué en el año 2012, si mal no recuerdo. Este es un dispositivo de un brazo mecánico que se mueve captando las ondas cerebrales de la persona. O sea, aquí tiene una especie de electrón, no es que lo tenga inserto en el cerebro, son como una especie de electrodos que son superficiales, pero que captan las ondas cerebrales. Y hay un algoritmo informático, ¿no es cierto?, que capta esas ondas cerebrales, la codifica, y con eso da una orden al brazo, ¿no es cierto? Y estos fueron de los primeros dispositivos que habían que mostraban que era posible que una persona a través de su pensamiento moviera de forma inteligente y a voluntad un brazo mecánico para que haga lo que quiera. Y ahí en este caso está tomando, creo, un vaso de agua, algo así. Algo por el estilo. Esos son los primeros dispositivos que lograron eso, que los que yo supe eran en el 2012, quizás venían de antes. Obviamente que se fueron sofisticando. Por ejemplo, aquí tiene usted uno más sofisticado ya. Aquí ya esta persona tiene 2 brazos, ¿no es cierto? Tengo entendido que aquí estas manos ya tienen sensores de presión, aquí en la punta, porque para que tome las cosas y no las rompa, por ejemplo. Y todo eso se maneja, se fijan, ya a través de la onda cerebral. De hecho, en el último Mundial de Fútbol hubo un caso de una persona que tenía un exoesqueleto que además podía moverlo, creo, a través de onda cerebral y logró patear una pelota. Eso también es ciencia aplicada. ¿Okay? Pero la ciencia aplicada está en cómo podemos mandar ser humano a Marte, una cuestión que hoy en día está generando ciencia aplicada, innovación, pero para montones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, el que la lleva hoy en día a nivel mundial es Elon Musk, que es como el rey de la ciencia aplicada, pero este tipo ha hecho innovaciones en demasiadas cosas. Otras cosas la ha comprado, es cierto, pero la ha perfeccionado. Pero hay otras que la inventan, hay otras cosas que la ha inventado él. O sea, por ejemplo, este tipo inventó PayPal. O sea, cómo yo logro un sistema de pago internacionalmente reconocido y rápido y seguro. Porque antiguamente como que existían sistemas de pago internacional, pero era una lata hacerlo. O sea, había que hacer con tarjeta de crédito, era lento, caro. A veces las transferencias internacionales había que hacerlas a través del sistema, ¿cómo se llama este sistema? Que todavía existe. Es un sistema que hay que reconocer los códigos SWIFT entre un banco y otro. Se demoraba a veces como 4 días en completarse la transacción a un costo de comisiones gigantes. Bueno, este tipo hizo una cuestión súper rápida, ¿no es cierto? Y bueno, y se volvió millonario. ¿Ya? Diciendo que el Elon Musk no era informático, el Elon Musk es ingeniero aeroespacial. Esa es su profesión. Pero desarrolló PayPal siendo muy, muy joven. Después la vendió, después compró Tesla, porque había un grupo de personas que estaban haciendo auto eléctrico, pero él la compró y, claro, sí tuvo, porque él no inventó el auto eléctrico, ciertamente que no, pero él sí tuvo la astucia de incluirle inteligencia artificial al auto eléctrico. O sea, tengo entendido que él fue el primero que desarrolló los autos eléctricos que se manejan solos, a través de algoritmos informáticos. ¿Ya? Tengo entendido. De hecho, él siempre ha dicho que él tiene las patentes, y por una cosa que todavía no entiendo, quizás se tiene demasiada confianza, él las patentes las ha liberado. O sea, él nunca ha guardado la propiedad intelectual de sus patentes, las tiene todas liberadas. O sea, quien quiera hacer lo mismo que él con su tecnología lo puede hacer. ¿Okay? Desarrolló los autos eléctricos que se manejan solo, desarrolló los cohetes, y esa sí es su área de especialidad porque él es ingeniero aeroespacial. Él desarrolló cohetes reutilizables que después que despegan vuelven y vuelven a aterrizar en el lugar y se pueden volver a utilizar, lo que bajó los costos de los viajes espaciales como en un 90%. Y así suma y sigue. ¿Para qué le voy a seguir dando la lata? O sea, este tipo identifica problemas y aplica lo mejor del conocimiento para desarrollar soluciones materiales, a través de autos eléctricos que se manejan solos, cohetes que se reutilizan, sistemas de pago internacionales, ahora está desarrolló un sistema informático en línea, no sé. Y este tipo no se aburre. ¿Ya? Y a mí, por ejemplo, aquí tienen otro caso. Estos son casos como espectaculares. Después les voy a contar 2 casos que son un poquito más terrestres, en el sentido que se ven más alcanzables. Estos se ven como muy de frontera, ¿no es cierto? Estos son los primeros implantes de nervio
creo que la palabra correcta es nervio coclear, es un nervio que hay dentro de la oreja, no sé si alguien sabe eso, me podrá corregir si esa es la palabra correcta. Porque claro, las personas que nacen sordas, no es que tienen el oído necesariamente así inutilizado, sino que tengo entendido como que tienen desconectado un nervio. ¿Okay? Y claro, aquí lo que se muestra en esta es la foto, ustedes pueden ver el video, ¿no es cierto? De hecho, hay compilados de estos videos, personas que escuchan por primera vez, porque los implantes cocleares, que son capaces de transmitir, digamos, el sonido hacia el nervio coclear y así volver a recuperar la audición de personas que nacen sordas, se desarrollaron también a principios del año 2000, tengo entendido por ahí. Entonces, hoy en día ahora se masificaron y hay una cantidad de videos de personas que escuchan por primera vez normalmente. Esta persona está llorando de felicidad, o sea, porque nunca en su vida había escuchado. Imaginen, miren cómo se ve ahí. Claramente esta es una persona adulta, ¿no es cierto? Nunca en su vida había escuchado, escuchó por primera vez. Y todas las personas que escuchan por primera vez, como que les viene un llanto de emociones, ¿no es cierto? Gigante, ¿ya? Acá abajo hay un bebé que escucha por primera vez a su mamá. A este niño le pusieron el implante coclear ya siendo más joven. Pero pasa que estudiar, como yo les mencioné. Si a usted le interesa el oído como objeto de estudio, pues hay que aprender qué es el oído, cómo funciona, cuáles son sus procesos, cuáles son sus estados, cuáles son sus propiedades, cuál es su física, su química, su biología, estudiarlo como oído completo, como las partes del oído, cómo interactúan esas partes, todos los niveles de la realidad que involucran el sistema de estudio, ¿no es cierto? Y una vez entendido eso y teniendo el problema en la cabeza de cómo le devuelvo la audición a una persona, uno dice, bueno, el problema pasa porque esta persona no tiene conectado el nervio coclear, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Desarrollo un dispositivo que sea compatible con esos tejidos, que capte la onda de sonido a la frecuencia que corresponde, etc. Lo desarrollo y lo aplico. ¿Ya? Suena fácil decirlo, pero hacerlo es lo complicado. ¿Ya? Pero sigue la lógica, se fijan, desde mi punto de vista, eso ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo. Sigue la lógica que hemos hablado, o sea, conocimiento previo, problema, una solución fundamentada en el conocimiento, ¿ok? Y de ahí los datos sirven para poner a prueba si esta solución funciona o no. ¿Ok? O sea, la única diferencia desde mi punto de vista que tiene la ciencia básica con la ciencia aplicada respecto al papel de la evidencia, ¿ok? Es que en el caso de la ciencia aplicada, la evidencia me sirve a mí para estimar si mi idea de cómo funciona el mundo es buena o mala, o verdadera o falsa, como quieran llamarlo, ¿ya? O sea, en el fondo, el rol de la evidencia se le llama, es axiológica, es para estimar el grado de verdad de mi hipótesis, ¿ok? En ciencia aplicada, la función que tiene la evidencia no es para demostrar si sus ideas son verdaderas o falsas, porque usted en estricto rigor no proponen una idea, lo que propone es una intervención sobre la realidad a través de un dispositivo. Entonces, el rol que tiene la evidencia es para estimar la eficacia y la eficiencia de su solución al intervenir la realidad. Dicho de otra forma, es para ver si su sistema funciona. ¿Ok? Y si funciona bien, ¿ya? Porque una cosa es que funcione y que también funciona. Ahí está la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿cierto? Ah, y, claro, y bueno, y lo que les decía, ¿no es cierto? No, después me da el tema de la tecnología, que es otro tema. Miren, hay dos casos que a mí me han impresionado tanto por lo simple de la solución, me refiero a dos casos de ciencia aplicada que a mí me han impresionado, tanto por lo simple de la solución, como por la etapa de vida en las cuales estas personas hicieron esta solución. Hay dos casos que yo siempre nombro, que son dos casos de escolares distintos, ¿no es cierto? Una es una mujer y otra es un hombre, ¿ok? En el caso de una mujer, en esa época era una niña, o sea, tenía creo como 14, 15 años. Esta muchacha en esa época estaba detrás de la cura del hipo crónico, porque habían personas que tenían hipo crónico, o sea, no ese hipo que le da a uno y después se le pasa, no, son personas que vivían con hipo y su vida era un infierno por tener hipo, ¿ok? Entonces, esta muchacha, ¿qué es lo que empieza a hacer? Lo que más o menos yo le he dicho, o sea, empieza a estudiar qué es el hipo, cuáles son los músculos que participan del hipo, por qué se activan o se desactivan esos músculos, cuáles son los estímulos que hacen que se contraiga, cuáles son los estímulos que hacen que se relajen esos músculos. Y esta muchacha
Una vez aprendido eso, ¿qué es lo que hace? Hace una cuestión que encuentro súper ingeniosa. Ella se da cuenta que los músculos que se activan en el hipo, había un conocimiento disponible que decía que había una forma en la cual se relajaban. Y era cuando nuestro, no sé cómo decirlo, nuestro sistema de, no sé, el gusto, ¿no es cierto? No sé qué parte del sistema forma eso. Ciertos sabores hacían que ese músculo implicado en el hipo se relajara. Ciertos sabores. ¿Ok? No sé si eso tiene sentido para los que saben de estos temas, ¿ya? Pero sí lo entendí yo. Eran ciertos sabores hacían que ese músculo se relajara. Entonces, esta muchacha, al saber eso, empieza a buscar cuáles son las sustancias que generan esos sabores. Y se topa con que son sustancias que están presentes en los dulces, muchas de ellas. ¿Ok? No sé, los sabores ácido, dulce, amargo, etcétera, ¿no es cierto? Se da cuenta que hay ciertas sustancias que están en los dulces que generan esos sabores y que por lo tanto deberían funcionar para relajar ese músculo. Y bueno, el cuento corto, diseñó un dulce, literalmente, que tenía la mezcla adecuada para relajar esos músculos del hipo y curarlo para las personas del hipo crónico. Desarrolló las mezclas, las probó con estándares científicos, ahí le ayudó más gente, ¿sí? ¿No es cierto?, a hacer los experimentos, patentó el dulce y creó una empresa. Entonces la niña tenía como, creo que cuando terminó esto tenía como 16 años, partió como a los 14, tenía 16 años y ya tenía una patente que le estaba sacando rentabilidad económica. Creo que la empresa se llama así como HipoHip, algo así. No sé si todavía existe, pero salió la revista esta económica, etc. Ahí tiene usted un caso de ciencia aplicada que me acuerdo. Que vino del mundo escolar, ya de eso estoy diciendo. Y el otro caso que me acuerdo, que este otro caso un poco más famoso, porque de hecho le iban a hacer película, pero no sé si la terminaron haciendo película. Es un caso de un muchacho que él cuando era adolescente se le murió un tío muy querido. Y el tío se murió de cáncer de páncreas. Y se murió de cáncer de páncreas a pesar de que a él le descubrieron el cáncer de páncreas en un examen preventivo. O sea, el tío era una persona bien cuidadosa, se hacía sus exámenes todos los años. En un examen preventivo le encontraron cáncer de páncreas, pero a pesar que en un examen preventivo se lo encontraron, ya estaba muy avanzado y el tío terminó muriendo del cáncer de páncreas, que tengo entendido que uno de los cánceres más agresivos que entonces él queda como mal tanto por la muerte de su tío, como también porque él decía, pero ¿por qué si hay exámenes preventivos no salvan a la gente? Entonces él empezó a investigar en qué se basaba este examen preventivo y efectivamente creo que detectaba una especie de anticuerpo, pero ese anticuerpo se generaba recién en etapa del cáncer, casi llegando a etapa 4, creo que es la última. ¿Ya? Recién se generaba ahí, entonces claro, el monitoreo estaba hecho para ser detectado en etapa avanzada. Entonces él empieza a averiguar, ¿no es cierto?, qué tipo de, no sé si lo voy a decir bien, de sustancias químicas se generan en el cáncer de páncreas en etapas más tempranas, porque él decía, ¿por qué el examen oficial se centra en sustancias en etapas tardías? Debería centrarse en sustancias en etapas tempranas. Y él efectivamente encontró, no sé si fueron enzimas, no sé, algo se generaba en las células cancerígenas de páncreas en etapas iniciales. Él encontró esa lista de sustancias químicas y después que la encontró, él no tuvo que hacer ningún experimento. Estaban descritas en la literatura. ¿Cuáles eran? O sea, no hizo ningún experimento. Él después empezó a ver qué características tenían estas sustancias para ver si podía generar un test que las detecte. ¿Ok? Y él se dio cuenta que muchas de estas, no sé si muchas, pero algunas de estas sustancias que generaban las células cancerígenas de páncreas en etapa inicial, también había conocimiento disponible del área más como de la química que decían que si esa sustancia se mezclaba con otra generaba un color negro. Y al nivel de concentración que debería estar presente esa sustancia era suficiente para generar un color negro con otra sustancia al mezclarlo. Entonces, y él todo eso lo tenía así en papel, o sea, él decía, bueno, si esta es la sustancia que se genera y yo la mezclo con esta, el conocimiento me dice por lógica que debería generarse un color negro si yo mezclo esta sustancia cancerígena con otra. Y además sabía que esa sustancia llegaba hasta la saliva, incluso.
o sea, se generaba cáncer de páncreas y por algún proceso que no entiendo, esa sustancia llegaba hasta la saliva. Entonces él decía, bastaría que yo le diga a esta persona con una muestra de saliva que manche con saliva y la mezcle con esta otra sustancia y se debería poner plomo, o negra creo que era el color. Entonces, bueno, él cuando tenía todo eso en el papel, o sea, hizo literalmente un tremendo proyecto de investigación sin ninguna evidencia porque no había hecho ningún experimento, era solamente el conocimiento previo, el problema y la solución hipotética la tenía diseñada, ¿no es cierto? ¿Qué cosa iba a hacer? Él ahí recién empieza a contactar a laboratorios universitarios porque él era estudiante de lo que sería enseñanza media acá, ¿no es cierto? Empieza a contactar a laboratorios universitarios explicándole su idea, el problema, su solución. Él dice que, no sé si habrá sido una exageración, pero en un video que lo entrevistan a él, él dice que tocó la puerta de más de 100 laboratorios en Estados Unidos y solo uno le abrió la puerta. ¿Okay? Y el tipo que le abrió la puerta decía, toma, ahí está, haz lo que quieras porque tu idea es muy buena. ¿Ya? Bueno, desarrolló la solución, esa sustancia química la impregnó sobre un papel, entonces la persona tenía que tomar un papel con esa sustancia, pasar la lengua y si se ponía negro era cáncer de páncreas. La cosa es que desarrolló la solución permite detectar cáncer de páncreas en la etapa, no sé si 1 o 2, así como en las primeras etapas, de forma muy rápida, o sea, es casi tan rápido como ese test de antígeno del COVID, ¿no es cierto? Que también funciona con saliva, por coincidencia. Y la otra cosa era que ese dispositivo para detectar cáncer de páncreas salía $10, el análisis. En cambio, el examen tradicional que se hizo su tío, que no le sirvió para nada después, salía más de $1000. Bueno, este niño que se volvió adulto, ¿no es cierto? Se ganó todos los premios de ciencia escolar habido y por haber, que salió campeón del mundo, no sé en qué tipo de concurso hay que un escolar puede ser campeón del mundo de ciencia escolar. De hecho, hay un video donde sale corriendo así, pero desaforado cuando se ganó el premio del mundo, ¿no es cierto? Le ofrecieron todas las becas que quisiera, o sea, este tipo literalmente eligió dónde estudiar en Estados Unidos porque las universidades se rindieron ante él, así como que, por favor, ven para acá, porque no haría un favor venir a hacer una cosa así. Y el tipo escribió un libro, se llama La historia de Jack Andrade. Búsquenla. Yo la última vez que la vi, pero hace varios años atrás, hace como 8 años atrás, estaba en la Feria Chilena del Libro. Está detrás del libro de Jack Andrade. Si le interesa la historia, cómprese el libro. Yo no he comprado el libro, pero me sé la historia por otra fuente. No le voy a dar ningún spoiler, porque además esto está ligado a una historia de vida súper terrible, así. Entonces, como que da para una película. ¿Ya? O sea, él no la pasó bien nunca en su vida. ¿Ya? Eso, no sé si con eso les dejo un poquito más claro lo que es la ciencia aplicada desde esta visión, porque insisto, yo no he encontrado ninguna propuesta filosófica para la ciencia aplicada. Todas las propuestas filosóficas que he visto son para la ciencia básica. Mario Bunge algo habla de ciencia aplicada, pero no hay un tratamiento sistemático de esto, y yo creo que más o menos sigue esta idea. ¿Ya? No es muy distinta a la lógica de la ciencia básica, salvo que el producto es distinto. ¿Ya? O sea, no es conocimiento, son dispositivos, son métodos para intervenir la realidad. ¿Okay? No para comprenderla, sino que para intervenirla. Ahora sí, consultas, comentarios. Todo claro, profe. Súper. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, voy a ver con ustedes, voy a tratar como de modelarles, por así decirlo, ¿no es cierto? Una forma de analizar lógicamente un proceso de generación de conocimiento. ¿Ya? Porque recuerden que la evaluación que les voy a pedir a ustedes es que elijan un premio Nobel y bajen el o los documentos que muestren un paper, por ejemplo, un review, que muestren cómo se generó ese conocimiento y analizar ese paper a la luz de las propuestas epistemológicas que hemos visto en el curso o alguna otra que ustedes conozcan. O sea, si ustedes conocen otras visiones de cómo se genera el conocimiento, pueden aplicarlas también a este trabajo. ¿Ya? Y para eso yo me voy a primero centrar en la teoría que desde mi punto de vista
es la más famosa para la filosofía de la ciencia, porque desde mi punto de vista es la que más influenció a los filósofos, que es la construcción de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿ya? Esa es la que quiero mostrarles, ¿ya? Denme un segundo. Ya. Ahí sí. Entonces, les voy a mostrar el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Y recuerden que aquí siempre van a estar las preguntas epistemológicas subyacentes. O sea, ¿cómo se generó el conocimiento? Si es que cuadra con una visión más empirista, más racionalista, más falsacionista, creativa, popperiana, más ¿cómo llamarlo? Más realista y ilustrada, como lo plantea Mario Bunge, más racionalista, como la puede plantear Descartes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y claro, la teoría de la relatividad, yo me voy a referir a la teoría de la relatividad especial, porque en realidad primero Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial, ¿ok? Que tiene que ver, tengo entendido, con el efecto de la velocidad y la aceleración sobre parámetros físicos, porque hay una teoría de la relatividad general que incluye además los efectos gravitatorios, ¿ya? Yo me centro en la primera porque, primero, en la primera, segundo, es más fácil de entender para quienes no somos físicos, porque no tiene una matemática muy sofisticada, son multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, no es más que eso, ¿ya? La teoría de la relatividad general sí tiene una matemática mucho más compleja, y es porque es la que generó como, ¿cómo llamarlo? Conflictos cognitivos de cómo uno comprende la realidad, literalmente. ¿Cuántos son datos anecdóticos que me los puede saltar? Einstein era un genio, toda la vida. Eso que Einstein no sabía matemáticas, mentira. Einstein, de hecho, trabajaba para un tío que él era inventor y hacía cálculos y cosas así. El tipo era, desde niño, era muy, muy bueno para ciencia, ¿ya? Porque hay algunas películas incluso que dicen que Einstein no sabía matemáticas. Esa cuestión nunca ha sido cierta. No hay ni una evidencia que muestre que Einstein era malo para la matemática. Todo lo contrario, la evidencia que hay muestra que el tipo no solamente era bueno, era excepcional, ¿ya? De hecho, la mejor evidencia que hay es que este tipo, cuando terminó ya el colegio, y él intentó ingresar al Politécnico de Zúrich, y para entrar al Politécnico de Zúrich ellos tienen que dar un examen, o tenían que dar un examen, no sé si ahora igual, que era un examen general que involucraba ciencia y humanidades, ¿okay? Entonces a Einstein no le fue bien en humanidades y letras le fue más o menos mal, pero su examen de ciencia fue tan extraordinariamente bueno que hicieron una excepción con él para dejarlo entrar, a pesar que el promedio entre ciencia y humanidades no le daba para entrar. Hicieron una excepción con él y lo dejaron entrar igual, porque su examen de ciencia fue demasiado bueno, ¿ya? Entonces, bueno, él entra al Politécnico de Zúrich y él entra a estudiar profesor de matemática y física en 1900. Eso fue lo que él entró a estudiar, ¿okay? En 1900 se graduó, de hecho, ¿ya? Y la historia cuenta que este tipo, mientras estudiaba matemática y física, él siempre tuvo una visión general del conocimiento. O sea, él no se dedicaba solamente a decir, quiero estudiar física y no leo ni una cuestión más. El tipo leía, como yo les mencioné, a filósofos, ¿no es cierto?, de todo tipo. El tipo tenía reflexiones políticas, reflexiones metafísicas que la escribía. El tipo era un generalista, por así que se le llama. O sea, personas que ven la cultura de un punto de vista general y no se encierran solamente a su propia disciplina, ¿ya? Y este tipo, habiendo ya terminado su examen, entró en 1904 a hacer un doctorado en física teórica, ¿ok? Pero como necesitaba plata, de hecho ya tenía, creo que su primera hija, si mal no recuerdo, en el intertanto que hacía su doctorado, él entró a trabajar en una oficina de patentes de Marcel Grossman, que en parte lo ayudó a él en algunas cuestiones. Y él cuenta que, claro, que fue una buena experiencia haber trabajado en una oficina de patentes porque el trabajo era extremadamente aburrido, pero en realidad no había mucho trabajo, porque la oficina de patentes a él le llegaban como escritos técnicos y él tenía que evaluar si es que estos inventos eran originales y por tanto ameritaban una patente o no, ¿ya? Y eso no llegaba muy seguido, entonces el tipo decía que tenía un montón de tiempo para pensar en mi tesis doctoral, proponer mi idea, etc.
Y mientras hacía su doctorado, ¿no es cierto? Él, en 1905, que en 1905 se considera como el año milagroso de Einstein, porque en 1905 saca varios papers, pero cada uno de esos papers revolucionó la ciencia, por separado. O sea, cada uno de los papers que sacó era una revolución en sí. ¿Okay? Uno de los primeros papers que sacó es la teoría de las colisiones moleculares, ¿ya? Que era para explicar, no sé si ustedes han visto, hay un fenómeno que se llama el movimiento browniano de partículas coloidales, que se ve, es por ejemplo, ustedes tienen una solución, por ejemplo acuosa, no tiene por qué ser agua, pero puede ser cualquier solvente, y la tienen con partículas chiquititas. Tengo entendido que esto funciona con polen, ¿ok? Tienen que ser partículas muy finas. Entonces ustedes la ponen ahí en un fluido, de forma que las partículas empiecen a bajar. Entonces, ¿qué es lo que dice la física newtoniana? Dice que toda partícula atraía gravitatoriamente hacia abajo. Entonces las partículas, ya sean en un fluido gaseoso como el aire o en un fluido líquido como el agua, deberían caer, nunca deberían subir. Deberían caer. Bueno, eso efectivamente se ve así, salvo con partículas muy chicas. Cuando las partículas son muy chicas, las partículas de repente caen y de repente suben. Es el movimiento browniano de las partículas. ¿Ya? Y Einstein explicó ese fenómeno en 1905, partiendo del supuesto que cuando las partículas son muy chicas, existe la probabilidad de que una molécula, por ejemplo, de agua, choque con esa partícula y la devuelva. Porque las moléculas de solventes se mueven aleatoriamente dependiendo de la temperatura. Y tiene su mérito porque en 1905 no toda la gente creía en los átomos y las moléculas. Entonces Einstein no solamente fue asertivo en decir, mira, yo creo que existen los átomos y las moléculas, y además voy a utilizar ese concepto para explicar por qué hay partículas que de repente se devuelven. Porque hay cierta probabilidad que las moléculas choquen y la devuelvan hacia arriba. Pero eso sea con partículas chicas. O sea, para que una molécula genere un efecto en una partícula, esa partícula tiene que ser muy chica. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden decir, ¿y por qué es tan importante eso? Porque ese es el fundamento de la termodinámica estadística. O sea, después tomar esa idea de Einstein para aplicarla a toda la termodinámica, y se creó toda una nueva termodinámica de partículas chicas, y el fundador fue Einstein. ¿Sí? También en 1905 sacó un trabajo que se llama el efecto fotoeléctrico, que fue el cual le dieron el premio Nobel, entre paréntesis. Y el efecto fotoeléctrico, en el fondo, era tomar un poco las teorías de la luz con la teoría cuántica de Planck para tratar de explicar por qué algunas sustancias se vuelven conductoras de la electricidad cuando se le irradia luz. O sea, habían ciertas sustancias que solamente cuando se le irradiaba luz, y un tipo especial de luz, conducía la electricidad. Y uno apagaba la luz y no conducía la electricidad. ¿Ya? Que en el fondo es la base, por ejemplo, de los detectores que tienen hoy en día todos los teléfonos celulares para tomar fotos. Ya los fotodiodos de silicio se basan más o menos en este principio. ¿Ya? Entonces, él explicó el efecto fotoeléctrico uniendo dos teorías, ¿ok? Y le dieron el premio Nobel por eso. Después le voy a contar por qué le dieron el premio Nobel por eso y no por su teoría de la relatividad, porque todos están de acuerdo, yo he hablado, todos los físicos con los cuales yo he hablado, ¿no es cierto?, están de acuerdo que la gran obra de Einstein es la teoría de la relatividad, no es esta, que ya es una obra muy importante, ciertamente. Pero le dieron el premio Nobel por esta, porque la teoría de la relatividad les dio miedo darle el premio Nobel por esa teoría. Porque esa teoría era demasiado volada y ellos tenían miedo que, si bien es cierto, había evidencia que la favorecía, tenían miedo que en el futuro esa teoría fuese como demostrada que era falsa y que era una locura. ¿Ya? Entonces, como que fueron bien cautos y dijeron, ya, este tipo se merece un premio Nobel, o sea, este tipo ya es increíble, pero démosela por porque esta sí es cierta y la probabilidad de que sea falsa y que nos llevemos un bochorno de que hoy en día la consideramos bien verdadera y después hay evidencia que la falsee, por así decirlo. No, con esta corremos menos riesgo con esta que con la teoría de la relatividad. Eso es lo que habían planteado. ¿Ya? Bueno, este tipo ya en esa época predijo el efecto láser, o sea, el efecto de que los fotones se pueden colimar y apuntar y ser monocromáticos, etc. Él predijo el efecto láser como 40 años antes que se construyera el primer láser, pero él predijo que podía construirse un sistema de emisión de luz de esas características. Y claro, y en 1905 también saca el paper de la relatividad especial. ¿Ya? Ahora fíjense, voy a explicarles más o menos
el conocimiento previo, ¿ya? ¿Qué se sabía antes de Einstein? Se sabía lo siguiente. Por ejemplo, se sabían por qué caen los objetos. Existían las leyes de Galileo. Incluso se sabía cuál es el origen último de la caída, que eran las fuerzas newtonianas, ¿ya? Se sabía que la trayectoria de los planetas no era circular, sino que era, ¿cómo se llama esta forma geométrica? Que es como un ovoide. Tiene un nombre que se me olvidó. ¿Elíptica? Elíptica, gracias. Elíptica, ¿no es cierto? Se sabía que la trayectoria del planeta era elíptica. Se sabían las leyes de flotación de Arquímedes. Eso se sabía, ¿ya? De hecho, Newton fue, como yo les mencioné, creo, Newton fue el primero que se dio cuenta que estos tres fenómenos, la caída de los objetos, la trayectoria elíptica de los planetas y la flotación de los objetos, obedecían a un mismo principio fundamental de la naturaleza, que era el concepto de fuerza. O sea, Newton toma tres ideas que parecían aisladas y las unifica como una gran teoría. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el capítulo de teoría en el curso? Newton construye la primera teoría de la física clásica, ¿ya? Pero antes de Einstein no existía solo la teoría de Newton, ¿ya? La teoría de Newton, estamos hablando de Newton como 1700 por ahí, ¿no es cierto? Parecía que lo explicaba todo, pero había un ámbito de la realidad que la teoría de Newton no abordaba, que era la luz. A pesar que Newton sí hizo estudios con la luz, pero su teoría de la física clásica no lo incluía. Él estaba haciendo otra teoría para eso, ¿ya? De hecho, en la época de Einstein, lo que más o menos se sabía de la luz venía del lado de Maxwell, que es este tipo, ¿ya? ¿Por qué la física newtoniana no consideraba la luz? Porque la física newtoniana consideraba solamente objetos con masa, ¿ya? En cambio, la luz no tenía masa. Entonces parecía que la luz era un fenómeno que estaba desconectado de las fuerzas newtonianas, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ambas teorías eran sumamente exitosas. O sea, con Newton se podía predecir el lanzamiento de proyectiles, la trayectoria de los planetas, mil cuestiones, ¿ya? Y las teorías de Maxwell respecto a la luz también explicaban muchas cosas de la luz. O sea, ambas teorías eran exitosas en sus respectivos campos. Pero había una cuestión que los físicos de la época de Einstein, lo sabían incluso antes que Einstein, ¿no es cierto? Era que se daban cuenta de lo siguiente. Miren. Les voy a describir la matemática, no se las voy a explicar porque a mí esto me supera matemáticamente, ¿ya? Pero las ecuaciones de Maxwell, que eran sumamente exitosas, tenían una constante que era que la velocidad de la luz tenía que tener este valor, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y solamente si la luz tenía esa velocidad y no otra, las ecuaciones de Maxwell funcionaban. O sea, la luz no podía tener otra velocidad, más que esa. Y efectivamente, medían la velocidad de la luz y daba eso, ¿ya? No había problema con eso. Entonces decían, bueno, las ecuaciones de Maxwell funcionan solamente si la velocidad de la luz medida es la misma, y nosotros medimos la velocidad de la luz, y es la que da Maxwell, todos felices. ¿Okay? Pero algunos físicos se dieron cuenta de que había una pequeña contradicción entre estas dos teorías. Y era la siguiente. Ustedes han tenido curso de física clásico, ¿no? Física 1. Tienen en sus mallas, ¿no? Sí, el primer año. El primer año. ¿A ustedes le enseñaron la ley de aditividad de las velocidades? Esa que ustedes le dicen, por ejemplo, que si un auto, no sé, un observador que está en tierra y un auto viene a 20 kilómetros por hora hacia la persona y desde el auto sale una persona con una pelota y la tira. La velocidad que le llega a usted la pelota, ¿no es cierto? Es la velocidad del auto más la velocidad que le imprimió la persona respecto del auto. No sé si ustedes se acuerdan de esas como preguntas de física 1. ¿Se acuerdan, no? Porque esa es la típica pregunta de física 1. ¿Ya? O sea, esa sería la razón, por ejemplo, que nunca hagan este ejercicio, por favor, porque podrían matar a una persona, pero no es lo mismo que yo les tiro a usted una pelota, estamos los dos en tierra, ¿no es cierto? Y les tiro a usted una pelota de 10 kilómetros por hora, y a usted le va a llegar la pelota de 10 kilómetros por hora. Eso no es lo mismo a que ustedes están en tierra, yo voy en un auto hacia ustedes, yo lanzo la pelota a 10 kilómetros por hora respecto de mí, ¿ok? A ustedes esa pelota no les va a llegar a 10 kilómetros por hora, les va a llegar a los 10 kilómetros por hora que yo le imprimí,
más la velocidad del auto, porque yo voy arriba del auto. Se suman las velocidades. Entonces a usted les va a llegar un pelotazo, supongamos, si el auto iba a 100 kilómetros por hora, a usted le va a llegar un pelotazo de 110 kilómetros por hora, no de 10. No sé si me entienden esa relación. Sí se entiende, profe. ¿Entienden? Esa es la razón por la cual nunca deben bajarse de un bus en movimiento. ¿Ya? Pero claro, si vas, la típica persona que se baja en un bus de un buen movimiento se cae, ¿no es cierto? Porque no va a caer a velocidad cero, va a caer al suelo a la velocidad del bus y si es que no mueve los pies rápido, se va a azotar, ¿no es cierto? Bueno, esa es la ley de equidad de velocidad. Entonces, los físicos se empezaron a dar cuenta que había un problema, que por ejemplo un auto, supongamos este, también puede emitir luz. Por ejemplo, si prende la luz, ¿no es cierto? Acá, va a emitir luz. Entonces, piensen lo siguiente ustedes. Yo tengo una linterna. Y estamos todos en tierra, ¿cierto? Yo tengo una linterna y les prendo prendo la luz. Y el rayo de luz, ¿a qué velocidad les va a llegar a ustedes? Les va a llegar a esta, a la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si yo disparo un rayo de luz, pero en un auto que viaja hacia ustedes? ¿Ok? ¿A qué velocidad debería llegarles la luz? ¿Me entienden la pregunta? ¿Sería la velocidad de la luz más la del auto? Exactamente. Es la velocidad de la luz más la del auto. Eso es lo que diría Newton. ¿Ok? El problema está que los físicos decían, oye, pero si un auto o cualquier cuerpo en movimiento que emita luz, si yo mido esa luz, no me va a dar este valor. ¿Ok? Entonces, si fuese así, y yo mido esa velocidad de la luz que me va a dar, en realidad, la velocidad de la luz más la del auto, las ecuaciones de Maxwell no me servirían para esos casos. ¿Ok? Porque las ecuaciones de Maxwell funcionaban solamente si la velocidad de la luz tenían un único valor. Si cambiaba, no funcionaban. Y ahí los físicos entraron en conflicto. Porque dijeron, a ver, aquí, una de dos. O Newton para la luz, o Newton tiene la razón, o Maxwell tiene la razón, o ninguno de los dos tiene la razón, pero no pueden tener los dos la razón a la vez, porque son contradictorios para la luz. Entonces, habían dos teorías que para el tema de la luz no conversaban, eran contradictorias. O la luz era constante y la ley de aditividad de velocidad de Newton no funcionaba para la luz, opción número uno. O la velocidad de la luz no era constante, dependía del móvil, por lo tanto las leyes de Maxwell son falsas, no funcionan para esos casos, o a lo mejor hay algo que están perdiéndose. ¿Ya? Ese era un problema de investigación, o sea, ¿cuál es la naturaleza real de la velocidad de la luz? ¿Se suma, no se suma? No sabía. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo mismo que le estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los físicos? Antes de Einstein, ¿ok? Los físicos sacaron una hipótesis. Dijeron, bueno, ¿por qué las teorías de Newton y de Maxwell son contradictorias para la luz? Hipótesis. Es porque las ecuaciones de Maxwell se refieren a la velocidad de la luz, pero respecto a una referencia universal. O sea, ni el auto, ni la persona que está en la Tierra. ¿Cuál es la referencia? Es una referencia universal, dijo. O sea, esa afirmación que como que los físicos no entienden. ¿Ya? Pero universal significa que la velocidad de la luz tiene un único valor respecto de un objeto que está en todo el universo. Eso es lo que dijeron los físicos, no lo dije yo. Y dijeron, pero ¿qué objeto está en todo el universo? Y reflotaron una idea que nadie había demostrado. Aristóteles dijo alguna vez que junto con los 4 elementos que se demostraron que no eran elementos, o sea, tierra, aire, fuego y agua, existía un quinto elemento que se llamaba éter, que era el que unía a todos estos otros elementos. Y ese elemento, según Aristóteles, estaba en todo el universo. Entonces, los físicos dijeron, debe ser respecto del éter de Aristóteles, lo cual suena como medio fantasioso, o sea, como que están inventando un elemento que nadie nunca ha demostrado que existe, y lo utilizan como una explicación para decir que la velocidad de la luz es siempre constante respecto a eso. No sé si se entiende la idea. O sea, tomar una idea media esotérica, éter,
que nadie había demostrado que esa sustancia existe, y si existiera, resolvía la paradoja o la controversia. Ahora, los físicos tomaron esa idea, pero como estamos en la ciencia moderna, no estamos en la época de los griegos, ¿no es cierto? Dijeron, ya, está bien la idea de Aristóteles, suena interesante, pero demostremos antes que existe el éter. Si esta fue una idea aristotélica que nadie demostró. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un experimento, y esta es una foto del Resnick, del libro de física, del Resnick. Es el experimento para demostrar que existe el éter. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron una caja donde le hicieron vacío para sacarle el aire. ¿Ok? Y luego le hicieron un pequeño orificio a esta caja, de forma que entraba viento o aire, ¿no es cierto? Y supuestamente, si el éter está en todos lados, el viento tenía que también entrar con éter. Esa es la idea. Y ese éter iba a tener una direccionalidad, porque al hacer un hoyito en la caja, el viento iba a entrar con una presión y iba a salir un chorro de viento que iba a arrastrar el éter si es que supuestamente este éter existía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, mira, vamos a medir la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Aplicando la ley de aditividades de Newton, ¿ok? Y vamos a lanzar un rayo de luz perpendicular a la dirección del éter, en contra de la dirección del éter y a favor de la dirección del éter. O sea, vamos a medir la velocidad de la luz desde distintos puntos de referencia, ¿ok? Si la velocidad de la luz cambia respecto al éter, quiere decir que demostramos que el éter existe y se resuelve la paradoja. Entonces ellos empezaron a medir la velocidad de la luz para ver si efectivamente habían cambios en las velocidades medidas, y los resultados dieron que cuando medían la luz, la velocidad de la luz, siempre le daba el mismo valor. ¿Ok? Siempre le daba el mismo valor. A favor, en contra del éter, da lo mismo. Es la misma velocidad de la luz medida siempre. Entonces como que quedaron así en jaque los físicos. ¿Ya? No sabían cómo resolver este problema teórico, era un problema teórico. O sea, la velocidad de la luz es constante respecto a qué, si ni siquiera podemos demostrar que existe esa cosa. ¿Ok? Entonces andaban buscando la referencia de la luz. No la encontraron. No la encontraron. ¿Qué es lo que hace Einstein? Hace lo siguiente. Y ahí recién aparece Einstein. Einstein estaba al tanto del problema. Estaba al tanto que habían contradicciones entre Newton y Maxwell. Estaba absolutamente al tanto. Pero él propone otra solución a esto. ¿Ya? Se hizo cargo de la pregunta, ¿por qué las leyes de Newton son contradictorias a las de Maxwell, sabiendo que el éter no existe? ¿Ya? ¿Por qué son contradictorias? ¿No es cierto? Y aquí viene la hipótesis de Einstein. ¿Ya? Entonces, antes de darle la hipótesis de Einstein, quiero ver si tienen alguna pregunta para entender el conocimiento previo y se entiende la pregunta, porque ahora vamos a la hipótesis de Einstein. ¿Ya? Pregunta, comentario. Se fijan que Einstein no formuló la pregunta. Einstein se hizo cargo de una pregunta que había antes y que nadie había podido responder. Nada más. Sí, profe, sí se entiende el problema. ¿Sí? Sí. O sea, porque esto no es tan fácil de entender, es esta mezcla de velocidades, sumas y restas, no a todos se les da. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Einstein? Einstein hace una hipótesis que fue súper rara para su época. Él dice lo siguiente. ¿Ven? Dice, voy a formular dos ideas, las cuales de ser ciertas resuelven la paradoja. Pero tiene consecuencias que como que la humanidad no estaba muy preparada. O sea, ¿qué es lo que dice primero? Dice, mira, voy a plantear una hipótesis que esa es filosófica, ¿ya? Es una hipótesis que se llama como media metafísica, que es una típica hipótesis física, no es nada de otro mundo, pero él primero establece el principio de la relatividad, dice, mira, las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. O sea, partamos de la base que todos los científicos aceptan, ¿no es cierto? Que las leyes de la ciencia aquí en la Tierra son iguales en todo el universo. ¿Ya? Hay que decirlo, o sea, porque él no está proponiendo que para la luz en Marte hay otras leyes y aquí en Tierra hay otras. Y con eso explica esto. No, está diciendo las leyes de la ciencia son las leyes de la ciencia. Y en la realidad son iguales en todos los marcos de referencia inerciales, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Ahí no está la genialidad de Einstein, estricto rigor, eso es como bien filosófico. La genialidad de Einstein está en lo siguiente. Dice, mira, número uno, la luz no requiere ningún medio para propagarse. La luz se propaga en el vacío, no requiere éter. ¿Ya? Eso ya se sabía, pero él lo reafirma. Pero él dice, lo que sí yo me lo voy a jugar es que la luz es la única, no sé si decirlo bien, sustancia u objeto que a la vez que se propaga en el vacío,
siempre tiene la misma velocidad independiente del objeto que la emite. ¿Ok? Repito, siempre tiene la misma velocidad independiente del objeto que la emite. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, no cambia la Profe. velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. No cambia la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué está diciendo Einstein? Mira, da lo mismo. O sea, si el auto va a favor tuyo, en contra tuyo, tú siempre vas a medir la misma velocidad de la luz. La velocidad de la luz, no de los otros objetos, de la luz no cambia. Entonces, a lo cual venía la pregunta, pero a ver, Newton me dice que la velocidad medida cambia si el objeto se mueve. ¿Ok? Tú me estás diciendo que si el objeto se mueve y emite un rayo de luz, la velocidad no cambia. Entonces, si no cambia la velocidad, ¿qué cambia? Y Einstein, ahí viene la idea que nos sale en esta hipótesis, es una consecuencia de esta hipótesis. ¿Ok? Él dice, si mi idea fuese cierta, si la velocidad de la luz nunca cambia, lo que cambia es el tiempo. En el caso de los otros objetos, cambia la velocidad medida. Einstein dice, en este caso, en la luz, no cambia la velocidad, lo que cambia es el tiempo. Y dice, pero ¿cómo cambia el tiempo? O sea, ¿de qué diablo me estáis hablando? ¿No es cierto? Ya bueno, les voy a mostrar la consecuencia de esta hipótesis. O sea, Einstein dice, no me crean a mí, piensen lo siguiente. Si no cambia la velocidad, cambia el tiempo. Pero ¿cómo cambiaría? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma esta hipótesis, que la velocidad de la luz es constante, plantea una situación experimental, pero la plantea teóricamente en el papel, y él dice, mira, en una circunstancia como esta, y aquí les voy a mostrar cuál es la circunstancia, ¿no es cierto? Aquí. Imagínense esta circunstancia. Yo estoy diciendo que cambia el tiempo, pero ¿cómo? Partamos lo siguiente. Mira. Imagínense esta circunstancia. Tengo dos personas. ¿Ok? Una está arriba de un tren, la otra está en tierra. Ambas personas tienen sus relojes sincronizados. ¿Ok? Yo ahí en esta figura le puse reloj analógico a la persona que está perdón, reloj digital a la persona que está en tierra, reloj analógico la que está en el tren. Le puse para que lo sepan diferenciar, nada más. ¿Ok? Entonces Einstein dice, mira, suponte que esta persona va a empezar a desplazarse en el tren, o sea, se va a ir hacia la derecha. Por lo tanto, esta persona va a estar en movimiento respecto a la persona en tierra. Si yo quiero verle el reloj a la persona que está en el tren, me tiene que llegar el rayo de luz desde el reloj a mis ojos, ¿no es cierto? Pero Einstein dice, mira, da lo mismo si el tren está en movimiento o no. La velocidad de la luz que te llega desde el reloj en tren hasta tus ojos siempre es la misma. Y Einstein dice, recuerden, la velocidad, de acuerdo a mí, no va a cambiar. Van a medir siempre la misma velocidad de la luz. Pero lo que va a cambiar es el tiempo. ¿Y cómo? Entonces él dice, si la velocidad de la luz es constante en esta circunstancia, él hace como una triangulación geométrica, hace unos cálculos matemáticos y llega a la siguiente conclusión. Llega a la conclusión que si le llamamos delta t al tiempo que ha pasado a la persona en tierra, ¿ok? O sea, sería esta, ¿no es cierto? Voy a borrar acá y le voy a poner en otro color. Sería esta. Y le llamamos delta TP al tiempo que transcurre la persona que va en el tren, ¿ok? Que sería esta. El cambio de tiempo que pasa entre ambas personas seguiría esta consecuencia lógico-matemática, asumiendo que lo que no cambia nunca es la velocidad de la luz y solo cambia el tiempo. ¿Ya? Sería esta que está acá. Y aquí se las voy a explicar. ¿Qué dice esta ecuación? Y aquí síganme la matemática, esta no es una matemática muy sofisticada, pero hay que poner atención, fíjense. V es la velocidad del tren. C es la velocidad de la luz y es constante. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pasa si aumenta la velocidad del tren? ¿Qué pasa con este término? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Bien, entonces si aumenta la velocidad del tren, este término que acabamos de encerrar, lo voy a volver a encerrar, el que está en azul acá, va a aumentar. Si aumenta este término, ¿qué pasa con toda la resta? Va a ser menor y por lo tanto la raíz también menor.
Ya, exactamente, va a ser menor, la raíz va a ser menor, y por lo tanto, si la raíz va a ser cada vez menor, ¿qué va a pasar con toda la división? La variación del tiempo va a ser mayor. La relación del tiempo va a ser mayor, exactamente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo aquí hice un cálculo, fíjense, este es un cálculo que lo hice así como con una calculadora nomás, si no es tan complicado. Por ejemplo, obviamente que aquí lo hice exageradamente, o sea, imagínense un tren que anda a 290.000 kilómetros por segundo, o sea, ni siquiera por hora, ya por hora es una locura, por segundo es una locura miles de veces más grande. Supongamos que hubiese un tren que avanzara a 290.000 kilómetros por segundo de velocidad, ¿ya? Obviamente que eso no existe en la realidad, pero para que el cálculo de algo significativo hay que poner una velocidad grande. Si tuviera esa velocidad y la persona en tierra le hubiesen pasado 39 segundos de su reloj, la persona que está en el tren, en su reloj debió haber avanzado solo 10 segundos. Esa sería la consecuencia. Una desincronización de los tiempos, debido al efecto de la velocidad del tren. O sea, causa la velocidad del tren efecto sobre los tiempos medidos. ¿Me siguen? O sea, dicho de otra forma, la persona en tierra envejeció 39 segundos y la persona en el tren envejeció 10 segundos. Ese es el efecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Por favor, no me pregunten cómo llegó a esta deducción matemática. O sea, él hizo un razonamiento matemático que está correcto, ¿no es cierto? A través de una triangulación. No me piden que yo deduzca eso, ¿ya? Pero eso está bien matemáticamente, créanme, la tomé del Resnick y está en todos los manuales de física, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la consecuencia newtoniana, o sea, la consecuencia de Einstein sí fue en contra de Newton, porque para Newton el tiempo es uno para toda la realidad. Y Einstein estaba planteando, en realidad el tiempo, cada objeto tiene su tiempo propio. ¿Ok? Entonces, como que Einstein está distorsionando el tiempo. Ahora, ten en cuenta que él plantea esto en 1905, en un paper, como una consecuencia lógico-matemática, asumiendo que su idea era cierta. No había ni una sola evidencia en esa época de esto, ninguna, ¿ya? Y él publicó su trabajo en un journal de física teórica, ¿ya? Ahora, hay una historia que yo no la creo mucho, pero se la he escuchado a varios físicos, pero se las voy a decir así como dato, que tómenlo con harta escepticismo. Dicen que Einstein mandó el paper, nadie conocía a Einstein, téngalo muy claro. En 1905 Einstein era un desconocido, ¿ok? Que estaba ahí terminando su tesis doctoral, trabajaba en una oficina patente, ni siquiera tenía un cargo en ninguna universidad de prestigio, era literalmente un, entre comillas, don nadie científicamente hablando, manda un paper que desafió al mismo Newton, y dicen que donde mandó el paper, el editor era Planck. Ese es el dato que a mí me han dicho, ya, pero nunca lo he podido corroborar, que el editor de la revista era Planck, y Planck ya era famoso en esa época. ¿Okay? Y dicen que fue gracias a Planck que se aceptó este paper, porque en esa época sobre todo, bueno, hoy día todavía es en parte así, pero la ciencia siempre ha sido conservadora con los nombres nuevos. O sea, hay un montón de casos de gente que ha sacado muy buenas ideas, pero siendo muy joven y desconocido, o desconocida, y se la han rechazado solamente por conservadurismo. O sea, está el dato de Margulis, esa que hizo la teoría, ¿cómo se llama esta teoría que trata de explicar de dónde viene la mitocondria? ¿Ya? A esa tipa le rechazaron el paper como 20 veces, ¿ya? Y finalmente se demostró que la tipa tenía, al parecer, la razón. ¿Okay? Bueno, dicen que extrañamente a Einstein se la aceptaron porque el editor era Planck, el de la revista, y que Planck vio en esto una cuestión terriblemente descabellada en sus consecuencias, pero lo que sí tuvo dice, la astucia de decir que si este don nadie tenía la razón, era la revolución de la física. O sea, era la revolución de la física. Entonces dijo, bueno, vale la pena correr el riesgo de aceptar esto. ¿Okay? O sea, en el peor de los casos iba a quedar como una idea extravagante, con pura evidencia contraria. En el mejor de los casos iba a ser la revolución de la física, y le aceptaron el paper. ¿Ya?
Repito, sin evidencia. Era un journal de física teórica. Los físicos tienen esta cosa que separan lo teórico de lo experimental. No sé si en biología existe así journal de biología teórica, no tengo idea. En química también existe, poquitos, pero existe. ¿Ya? Bueno, pasó el tiempo y esa predicción que se hace desde los postulados de la teoría de la relatividad no solamente tuvo evidencia a favor, tuvo solo evidencia a favor. Lo que sí es cierto es que la evidencia no vino de poner a personas en trenes, porque no hay móviles humanos que anden a velocidades suficientemente altas, ¿ok?, para que el efecto sobre el tiempo sea significativamente medible, ¿ya? O sea, en estricto rigor, este efecto nosotros lo deberíamos estar viviendo todos los días, del momento que ustedes se suben a un bus y van a Curauma y vuelven y sus familiares se quedan en casa. Ustedes entonces, literalmente, por el efecto de ese bus, deberían estar, entre comillas, envejeciendo más lento que las personas que no se subieron a esto. ¿Okay? Pero las velocidades de los buses, que van con suerte a 80 kilómetros por hora, es tan pequeña respecto a la velocidad de la luz, que este término es prácticamente cero. Entonces, el efecto sobre el tiempo es nada, porque queda como raíz de 1. Entonces, la desincronización de los relojes, nuestros relojes no tienen suficientes decimales para poder medir esta desincronización. Pero ¿cómo la midieron? Las primeras evidencias, tengo entendido, provinieron de los relojes atómicos. No sé si ustedes conocen los relojes atómicos, estos que hacen el conteo del tiempo en base a un decaimiento de una sustancia radiactiva. Son súper precisos, tienen así como, o sea, decenas de decimales. ¿Ok? Bueno, pusieron reloj atómico en tierra, con un reloj atómico sobre un avión o un jet, ¿no es cierto?, absolutamente sincronizado, mandaron a dar vuelta al avión, volvió, y llegaron desincronizados, justo en base a lo que Einstein dice, en la proporción que Einstein permite calcular. Funcionó. ¿Ya? Habían otros casos, por ejemplo, de partículas. Hay unas partículas, creo que son subatómicas, que tienen tiempos de vida medido en tierra súper cortos, ¿sí? 2,2 microsegundos. ¿Ok? Bueno, cuento corto, esas partículas que a los 2,2 microsegundos se desintegran, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacían? La ponían a dar una vuelta en un acelerador, ¿no es cierto?, y medían cuánto tiempo se desintegraba, y el tiempo medido en tierra eran 16 segundos, microsegundos, no 2,2. O sea, literalmente, para nosotros pasaban 16 microsegundos, para la partícula que está acelerada pasaron solamente 2,2, y esa desincronización de tiempo cuadraba exactamente con lo que decía Einstein. Claro, ustedes pueden acelerar partículas chicas cercanas a la velocidad de la luz para tener un efecto significativo sobre el tiempo. ¿Okay? También. Ahora, en términos actuales, la mejor evidencia que tenemos hoy en día viene de los satélites. ¿Ya? Como ustedes saben, los satélites nos permiten a nosotros sincronizar nuestra posición espacio-temporal. Acuérdense de eso, espacio-temporal. Y los satélites están en constante movimiento respecto a nosotros, y a velocidades bien grandes, ¿no es cierto? Y los satélites tienen que corregir el tiempo en base a esto. De lo contrario, no podría existir un posicionamiento espacio-temporal preciso. O sea, todos los satélites se basan en esto, para compensar las diferencias de tiempo propio. ¿Okay? O sea, la teoría de la relatividad está archi comprobada positivamente. Y no tiene ni una sola evidencia a favor que yo sepa, ya que yo sepa. ¿Estamos? Einstein sacó después esta teoría generalizada, incluyó los efectos gravitatorios sobre el tiempo, porque esto se presenta no solo para velocidades, sino que para la gravedad también afecta el tiempo. Y no sé si ustedes vieron Interestelar, esa película. En Interestelar se basan un poco en esto, o sea, de cómo van a un planeta que tiene otra gravedad. Y claro, y las personas que se someten al campo gravitatorio de otro planeta, el tiempo les pasa mucho más lento que la persona que se quedó en la nave, y después entonces ellos van al planeta, vuelven, y la persona que está en la nave está terriblemente vieja. ¿Ya? Siento que cuando salió la nave tenían todos más o menos la misma edad, y ellos fueron y volvieron, no sé, en el paso de unos meses, y la persona que está en la nave está súper vieja. ¿Ya? Se basa un poco en eso, en esto que estoy hablando. Pero en el marco de la teoría de la relatividad general, el efecto de la gravedad, no solo la velocidad. ¿Ya? Eso.
Y como les mencioné, o sea, a Einstein no le dieron el premio Nobel por esto, siendo que una teoría que tiene pura evidencia a favor, y es muchísimo más revolucionaria que el efecto fotoeléctrico. Se la dieron por el efecto fotoeléctrico, porque le tuvieron miedo a esta teoría. ¿Ya? Entonces, mi perro está ladrando. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? Entonces, vamos a ir a un receso, volvemos a las 4:15, ¿ok? Vamos a tener un receso de 15 minutos. Y lo que quiero es que a la vuelta, quiero escuchar sus comentarios, ¿ok? De cómo ven este caso a la luz de las filosofías de la ciencia que hemos discutido o alguna otra que ustedes conozcan. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, nos vemos entonces en 15 minutos más, ¿ya? 4:15. Voy a parar la grabación. Ok. Bueno, entonces, como ya les comenté, la idea es que empecemos a analizar este caso y veamos más o menos cómo este se puede interpretar epistemológicamente. O sea, recuerden que la epistemología tiene que ver en parte con cómo se genera el conocimiento. Algunos dicen que también tiene que ver con la pregunta de cómo el conocimiento se valida, ¿ok? Siempre en estas preguntas está el tema de, bueno, ¿qué papel tienen los datos en este trabajo? ¿Qué papel tiene la componente racional y creativa en este caso? ¿Qué papel tiene el conocimiento previo en este caso? ¿Qué papel cumplen los problemas o preguntas, si es que lo hay, en casos como este o el que tengan que analizar ustedes? Porque recuerden que lo que quiero hacer ahora con ustedes es un poco orientarlo a lo que espero que hagan ustedes con sus propios casos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué comentario le amerita esto? O sea, ¿a ustedes ven alguna epistemología clara acá? A ver, las escucho. Si le dijera a usted, este caso, ¿a qué más se ajusta? ¿A una visión así como popperiana, kantiana, a una visión de tipo David Hume? A ninguna de las anteriores. En realidad ustedes conocen otra visión epistemológica que se ajustaría mejor a este caso. ¿Qué me diría? Honestamente. ¿Nada? ¿No se atreven? Recuerden que ustedes tienen que hacer esto. De hecho, les voy a mostrar el formato para motivarlos. A ver, aquí les tengo, esta es una ayuda de cómo desarrollar esto. Miren, ¿por qué hacerlo así? Les voy a mostrar después el instrumento de evaluación. ¿ya? Este es un esquema de estructura que les puede servir para hacer su análisis y entregármelo de forma escrita. ¿ya? Como hay propuestas que hablan del conocimiento previo, la importancia que tiene el conocimiento previo, por ejemplo, Kant es muy insistente con las ideas previas, Bunge es muy insistente con el conocimiento previo. Bueno, describan, si es que lo hay, en el caso que les toque a ustedes, ahora estamos hablando de Einstein, ¿no es cierto?, pero a ustedes les va a tocar otro caso. Describa, si es que lo hay, cuál es el conocimiento previo desde el cual surge el problema de la investigación. Y nosotros vimos en el curso que el conocimiento se puede clasificar en ideas o datos, ¿no es cierto? Entonces la idea es que lo describan utilizando esas categorías. Por ejemplo, los datos que se dominaban hasta la época, que son relevantes a la investigación, son estos. Las ideas que se aceptaban a la época antes de esta investigación y relevantes para ellas son estas. ¿Okay? A eso me refiero con describir el conocimiento. No que me copien y me peguen un párrafo de un marco teórico, no, sino que lo analicen. ¿ya? A eso me refiero. Muchas propuestas epistemológicas hablan de que el problema es el punto de partida de la ciencia, ¿no es cierto? Lo dice explícitamente Popper, Bunge lo toma también. Kant insinúa también en parte esto, porque dice que en la medida que la naturaleza, o sea, que en la medida en que preguntamos, la naturaleza responde, pero hay propuestas de empiristas como Hume que dicen que no, que en realidad no se requiere una pregunta, lo que se requiere es la observación del mundo.
como sea, ¿no es cierto? Si es que hay un problema, a su juicio, plantéenlo como una pregunta. E independiente si hay o no hay un problema, si es que ustedes consideran que esta es una investigación que se puede clasificar como descriptiva, científica o aplicada, díganlo y den sus fundamentos. Yo creo que esta es una investigación de ciencia básica, ¿no es cierto? Científica, básica. Se puede cambiar esta. Descriptiva básica, lo voy a poner porque no lo confunden. Básica. O aplicada y fundamenten su clasificación. Ustedes tienen todo el derecho a decir, aquí no hay problema, no la puedo clasificar bajo ninguna de esta categoría, yo creo que esto más se adapta a esto otro. Yo soy platónico, platónica y Platón plantea esto y yo creo que esto es mejor. Súper. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, aquí hay respuestas bien o mal fundamentadas, nada más. ¿Ok? Y yo voy a evaluar la fundamentación, no la respuesta. También, o sea, la investigación plantea una solución a un problema, si ustedes consideran que hay un problema, o plantea una idea, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos casos, ya sea una idea o ya sea una solución a un problema, ¿no es cierto? Ustedes tienen que decir cuál es la idea, cuál es la hipótesis de investigación, si es que ustedes consideran que es una investigación de tipo de ciencia básica, por ejemplo, y que la redacten. O sea, la hipótesis de esta investigación yo creo que es de ciencia básica, se ajusta a X y propuesta epistemológica, pero yo creo que la hipótesis es esta. ¿Ok? Y como nosotros vimos en el curso, la idea es que la hipótesis, si es que pertenece a esa categoría de investigación, que la hipótesis además sean explícitas no solamente en decir cuál es, sino que digan a qué refiere. Nosotros vimos en el curso que las categorías ontológicas, si ustedes se recuerdan, son la categoría de objeto, de propiedad, de estado, de proceso. Entonces, hay hipótesis que lo que plantean es la existencia de objetos, la existencia de propiedades de objetos, la existencia o presencia de procesos de sistemas materiales o estados, ¿no es cierto? O sea, que hagan un análisis tanto de extraer la hipótesis y ver su trasfondo ontológico. Eso es lo que quiero que hagan, ¿ya? Ahora, si una investigación aplicada, por ejemplo, bueno, que ustedes digan cuál es la solución material propuesta al problema y cuáles son los fundamentos de esa solución, porque recuerden que la ciencia aplicada es aplicada porque propone soluciones materiales basado en el conocimiento científico. Uno puede hacer una solución material basada en nada, ¿ya? Entonces la idea es, bueno, que ustedes vean cuáles son los fundamentos. Lo otro que les voy a pedir es la evidencia, o sea, ¿cuál es el papel de los datos en estos casos? ¿Son evidencias a favor o en contra de algo? O a lo mejor ustedes consideran que los datos no cumplen un papel de evidencia, sino que cumplen un papel de inductivo para crear ideas. Eso lo ven ustedes, ¿ya? Yo no le estoy imponiendo absolutamente nada. Y quiero que hagan una evaluación explícita, ¿no es cierto?, epistémica. O sea, usted dice, mira, luego de hacer este análisis, yo creo que esto se ajusta más a esta epistemología, a esta otra. ¿Ya? Algunos de ustedes me hablaron de Thomas Kuhn, que nosotros no lo vimos en el curso. A lo mejor ustedes conocen otras visiones filosóficas, no hay ningún problema. Porque además que a lo mejor ustedes se basan, no sé, pues en un autor que está más por el lado de la filosofía de la biología, no hay ningún problema, ¿ya? Siempre que digan cuál es, qué es lo que plantea y por lo tanto, cómo se ajusta esto a este trabajo, ¿ya? Y les recomiendo, insisto, esto es una guía, no es una imposición, les recomiendo que respondan explícitamente estas preguntas en su escrito. O sea, ¿de dónde surge el conocimiento? O solución en este caso. ¿Cuál es el papel epistémico de los datos? ¿Cuál es el papel de la racionalidad en este caso? ¿Ve usted creatividad en esta investigación? Porque hay algunos autores que hablan de creatividad, ¿no es cierto? Como Popper, por ejemplo. Que respondan esto. Entonces, habiendo dicho esto, por ejemplo, si lo aplicáramos a este caso, ¿qué ustedes podrían decir? Por ejemplo, si ustedes, yo le dijera, hagan su trabajo de la teoría de la relatividad. Según ustedes, ¿qué podrían decir respecto a la teoría de la relatividad si es que tuvieran que analizarla en base a un formato común? Y ahí vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? La escucho, los leo, las leo. Si están tímidos, escriban, ¿ya? Pero necesito que ustedes digan algo para ver si están entendiendo, ¿ya? Si no, yo voy a asumir que entienden todo y después les puede ir mal, ¿ya? Eso es lo que me preocupa. Pero así como el formato que está ahí escrito, como por partes. O sea, claro, este formato es una guía para que ustedes hagan el análisis epistémico. O sea, yo les recomiendo que
analicen el conocimiento previo, les recomiendo que analicen el problema, les recomiendo que analicen la solución, la hipótesis, les recomiendo que analicen el papel de los datos, que respondan a estas preguntas. Son recomendaciones para su trabajo. Ustedes no tienen que hacerlo en ese orden y con esos segmentos. Lo que yo voy a evaluar, y si les voy a mostrar la rúbrica, les muestro la rúbrica, ¿no es cierto? Para que les quede lo más claro posible. Ya, esto es lo que voy a evaluar. La rúbrica es súper simple, es esta. ¿Ya? Yo no soy muy bueno para rúbrica, así que hice una cuestión lo más simple. Si ustedes analizan el artículo científico a la luz de las diferentes propuestas epistemológicas y criterios de marcación de ciencia vista en el curso, cumplen con eso. Si identifican de forma explícita coincidencias o divergencias o diferencias con las propuestas de Hume, Kant, Popper, Bunge, Platón o cualquier otro autor que traigan a colación, utilizando adecuadamente los conceptos epistémicos vistos en el curso, por ejemplo, los conceptos de idea, dato, problema, hipótesis, fundamento, inducción, deducción, falsación, estado, proceso, teoría, ley, van a cumplir con eso. Y si ustedes responden en su trabajo a las preguntas de cómo se genera el conocimiento y cómo se valida de acuerdo al conocimiento, al artículo analizado y en coincidencia con las propuestas epistémicas que ustedes creen que más se ajustan a esto, estamos listos, ¿ya? No hay ningún problema. Con eso tendrían los 3 puntos, ¿ya? O sea, ¿cuándo tendrían 0? No hay ningún análisis epistémico, o sea, simplemente me copiaron y pegaron cosas del paper y hay un lenguaje exclusivamente técnico. O sea, eso es 0, porque yo no le estoy pidiendo que me resuman el paper, yo me estoy diciendo que me lo analicen epistémicamente, quiero ser súper claro con eso, ¿ya? Porque si ustedes me dicen, los datos son estos, y me pegan tablas, no me están haciendo un análisis epistémico de los datos, yo les estoy preguntando cuál es el papel de los datos para generar conocimiento. No sé si me entienden la diferencia. Si ustedes me dicen, el conocimiento previo es este, y me pegan la introducción del paper, es que no me están haciendo un análisis del conocimiento previo, no me están diciendo cuáles son los datos aceptados, cuáles son las ideas aceptadas a la época, ¿ya? O sea, los copiar y pegar no me sirven para nada, quiero ser súper claro con eso. O sea, que ustedes tomen un paper y lo traduzcan y copien y peguen trozos del paper, van a tener 0 puntos, quiero ser súper claro con eso. ¿Profe? Entonces, quiero que... ¿Sí? Que respecto a eso, es que estaba pensando en la pregunta que nos hizo y no sé si podría como encasillarlo en una propuesta epistemológica. Entonces Pero tú podría podrías... generarse como un gradiente, así como También es válido. O alguna sea, idea son de acá. tú puedes decir, mira, yo creo que el papel de los datos en este trabajo se ajusta más a este autor por estas razones. Yo creo que el papel de la Claro. creatividad se ajusta más a este autor por estas razones. Súper. Entonces, yo me quedo tranquilo que ustedes entendieron las propuestas epistémicas de los autores y la están aplicando para un análisis con el lenguaje correcto. Y Ujú. con eso yo me doy por pagado, ¿ya? Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, claro, si ustedes no hay ningún análisis epistémico, si ustedes lo que construyen como análisis es un análisis exclusivamente científico, o sea, desde la biología, ustedes, por ejemplo, me ha tocado, los trabajos malos que me han tocado, son trabajos de esta naturaleza. Como ustedes son un público biológico, ¿no es cierto? Me dicen, bueno, el papel de los datos fue aquí evaluar la expresión del gen en base a una secuencia. Eso no es epistémico, ¿no? Eso es exclusivamente disciplinar, ¿ya? Entonces, y aquí yo marco esto, ¿no es cierto? Lo que se construye como análisis lo pudo realizar cualquier persona sin ninguna formación en epistemología. O sea, no hay ningún concepto epistémico detrás. O sea, cualquier persona que sepa biología va a entender el paper, lo va a explicar, pero lo va a explicar desde su disciplina y no va a hacer un análisis filosófico de cómo se genera el conocimiento. Entonces, su análisis o no existe o es meramente disciplinar, ahí tendrían 0 puntos. O es un plagio de otros trabajos, que también claro con eso, porque me han tocado 2 casos en mis casi 16 años que yo en la PUC, me han tocado 2 casos de alumnos que plagiaron trabajos. Y ahí le anticipo de antemano, ahí no, si yo veo un plagio, yo voy a poner un 1, no voy a corregir nada. ¿Ya? Entonces, tienen que aplicarlo esto. ¿Y nosotros qué es lo que vimos? Vimos ontología, los conceptos ontológicos de la realidad. Vimos la estructura del conocimiento científico que
en base a los criterios de marcación, que tiene que ver con el fundamento de las ideas, la referencia material que tienen las ideas, en base a los criterios epistémicos, ¿no es cierto? Vimos visiones de cómo se genera el conocimiento, el papel de los datos en la generación de conocimiento, el papel que tiene el fundamento en la generación de conocimiento, el papel que tiene la contrastabilidad, la falsación en la generación de conocimiento, el papel que tiene la creatividad en la generación de conocimiento, etc. ¿Ya? Todo eso lo vimos. ¿Ok? Y obviamente que si hacen cosas intermedias, ¿no es cierto? Por ejemplo, citan autores, pero de repente con algunos errores. De toda la etapa de generación de conocimiento, algunas las analizan bien y otras las analizan erradamente porque en realidad están confundiendo inducción con deducción, o están citando mal a Kant porque nunca dijo eso. Esas cosas como esas. Listo. Ahí van a tener obviamente un descuento que podría caer en 2, en 1, en 1,5, etc. ¿Ya? Comentarios, consultas. Porque si entendí bien, lo que me acaban de decir es que no ven en este trabajo de Einstein como que se ajusta a un solo autor, o me equivoco. O sea, yo al menos vi eso, como que estaba ahí recordando las ideas de los, por ejemplo, esta idea del falsacionismo de Popper, creo que era. Ujú. Sí, y pero no es como con su propia idea, no sé si, porque él ve las otras propuestas y, y las ve como erradas. O sea, ellos están como centrados en encontrar una respuesta con lo que tienen a mano. Eh, y aparte, también ahí surge como el tema de la imaginación, incluir el concepto del tiempo a la ecuación usarla como para dar una explicación. O también el usar los temas del empirismo y el racionalismo juntos, porque no van en separado, porque si bien ellos hicieron experimentos, tuvieron resultados que permitieron descartar alguna idea antes del racionalismo que vino con Einstein después, a partir de esa idea como base. Sí, sí, está interesante lo que planteas tú. O sea, por ejemplo, uno podría pensar que hay racionalismo acá. O sea, entendemos racionalismo, ¿no es cierto?, como lo que plantean los filósofos racionalistas, es decir, Ujú. que el conocimiento científico nuevo surge de la deducción de ideas previas. O sea, yo tengo premisas Claro. generales y deduzco otra premisa. ¿Ya? Entonces uno dice, hay racionalismo acá. Si entendí bien lo que decía Andrés, ¿no es cierto?, uno podría pensar, bueno, sí, porque Einstein dedujo esa expresión matemática que incluye el tiempo. O sea, desde su idea de lo que es la constancia y la velocidad de la luz, dedujo esta predicción que habla que el tiempo se va a distorsionar. Entonces, el racionalismo tiene sentido interpretarlo como sí, ¿ya? Ok, entonces, estoy de acuerdo con ese análisis, ya no digo que yo haría ese análisis, estoy diciendo que estoy de acuerdo con la justificación de por qué concluyes eso, ¿ya? Ahora, la otra es, ¿hay empirismo en este trabajo? ¿Qué opinan ustedes? Porque entendí que Andrés decía que sí, pero no sé si el resto está de acuerdo. Si es sí, ¿dónde? ¿No es cierto? Y si es no, ¿por qué no? O sea, yo podría decir que en el momento en que se planteó, y solamente viéndolo desde la propuesta que hizo Einstein, sería que no, pero posterior a eso vinieron experimentos que ahí arrojaron como los datos crudos y fue experiencia, o sea, era empírico en ese momento donde se confirmó el conocimiento, pero también la ciencia se trabaja como con, que esto no, perdón, como que se trabaja con ideas de antes, con los resultados de investigación anterior, entonces el que haya llegado como a esta teoría no, no partió desde ahí, pues, o sea, no sé si me explico, como que Sí, no partió de 0 a 1 desde ese punto, sino que antes también podría considerarse como experiencia eso, que fue la base, como un símil como la ciencia básica con la aplicada. mm. Ya, entonces, tú estás planteando dos cosas entonces, o sea, porque tú dijiste, hay empirismo sí porque hay datos y tú dijiste una palabra, que corroboran lo planteado, lo que así tú dijiste. Ujú, sí, Ya, entonces fíjate, el hecho que tú digas que sí no implica que la respuesta está buena o mala. Yo te la pondría buena porque justificaste bien lo que venía después. Dice, sí, por cuanto se utilizaron datos para corroborar esto. ¿Okay? Porque, por ejemplo,
yo te soy honesto, mi análisis de esto es que no hay empirismo, no porque no hay datos, es porque los datos no cumplen un papel creativo, cumplen un papel exclusivamente confirmativo, como tú lo dijiste. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos opiniones de partida distintas, pero con los mismos argumentos. No sé si... Sí. Entonces, cuando yo revise sus trabajos, yo no voy a ponerle bueno o malo por si dicen sí o no, o si dicen Popper o Kant, ¿ya? Yo voy a ponerle bueno o malo en función de si lo que argumentan después está bueno o malo. ¿Ok? Okay. Entonces, quiero entonces a mí me interesa que apliquen lo visto, no que lleguen a la respuesta que yo pondría. No, para nada. ¿Ok? Ya interesante, o sea, claramente aquí hay datos, claramente aquí hay ideas, claramente aquí hay deducciones. Yo personalmente veo un problema, no sé si ustedes lo ven, ¿no es cierto? Aquí, desde mi punto de vista, hay claramente conocimiento previo, ¿ok? Yo también veo conocimiento previo de dos tipos, o sea, veo datos previos, o sea, todos estos datos con los cuales intentaron medir la velocidad de la luz, les dio lo mismo, esos son datos previos, ¿ok? También veo ideas previas, por ejemplo, veo las teorías de Newton y de Maxwell que fueron previas a esta y eran necesarias que existieran antes de esto. ¿Ok? ¿Se fijan? Y ahí uno va armando el trabajo. Ahora, yo les propuse que me lo manden en papel, porque en papel uno a veces puede reflexionar más, corregir, ¿no es cierto? Pero si ustedes quieren mandarme esto en un video, me da lo mismo, ¿ya? Me da lo mismo. A mí me interesa que, como me manden su análisis, yo pueda aplicar esta rúbrica. Nada más que eso. ¿Estamos? Estamos. Más consultas, por favor. Dudas, comentarios. ¿No? Ya ven. Profe, ¿Sí, sí? en cuanto al conocimiento previo, que es la primera pregunta que hace, me quedo marcando un poco o pensando en qué tan atrás tenemos que llegar frente al tema que queremos tratar. Porque Einstein, si bien podemos nosotros hablar de quizás la teoría como de gravedad gravitacional, que fue como lo que fomentó su creatividad científica, poder desarrollar ideas nuevas en base al empirismo, al base no al empirismo, podríamos llegar atrás hasta Aristóteles. Entonces, como que podemos llegar muy, muy, muy atrás. Entonces, ¿hasta qué podemos, hasta dónde llegamos nosotros para poder justificar un poco las bases que sentaron el método científico? Es que mira, para responder tu pregunta, desde mi punto de vista, por eso yo les digo que hagan un análisis no histórico, hagan un análisis de un paper. Eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Ya? Entonces, céntrense en el conocimiento previo, si es que citan conocimiento previo, el autor mismo. Entonces, lleguen hasta donde el autor cita, nada más que eso. ¿Ok? ¿Yo por qué tomé hasta Newton y Maxwell? Porque de los trabajos que yo vi de Einstein, ¿no es cierto? Y cómo lo presentan también en los libros, Einstein fue el que dijo explícitamente que se paró sobre los hombros de gigantes, como dicen algunos con una frase de él, pero él se refería, me parece, sobre los hombros de Newton y Maxwell, literalmente. ¿Ya? Entonces yo por eso cito a Newton y a Maxwell. ¿Ok? Ahora, el paper, ¿no es cierto? Ustedes vean el autor desde qué conocimiento previo partió. ¿Ya? Ustedes no vayan más atrás de eso, no es necesario. Si quieren hacerlo, háganlo, yo no lo voy a prohibir. Pero céntrense en lo que el autor dice. ¿Ya? De hecho, fíjense, les voy a dar una recomendación. ¿Ya? Miren, voy a ir a una página. Vamos a tomar un ejemplo. A ver, un segundo. Ya. Y aquí está la página. Miren, esta es la página de los premios Nobel. ¿Ya? Nobelprize.org. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí van a los premios Nobel que ustedes quieran. Ya, supongamos que yo me voy al premio Nobel, no sé, de química. ¿Ya? Y me voy a ir a todos los galardonados Nobel de química. Aquí están todos. ¿Ya? Desde 2022 el último, ¿no es cierto? Y aquí está desde 1901. ¿Ok? Entonces,
a ver, me la voy a irme a uno que conozco bastante bien su obra, no la conozco personalmente esta persona, pero sí conozco mucho su obra, que fue, espera, déjame estar acá, espera, déjame buscarlo acá. Mira el Molino. Ahí está. Mario Molino, de aquí está, Mario Molino, que fue un premio Nobel de Química del año 95. Que para los que no saben, fue el que descubrió la causa del agujero en la capa de ozono. Entre paréntesis, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes quieren ver, ¿no es cierto?, desde dónde separaron los autores, ¿no es cierto?, les recomiendo que una muy buena fuente es su discurso Nobel. ¿Ok? Aquí está el discurso Nobel de Mario. No, pero esta es la biografía de Mario Molina. No está su discurso Nobel. A ver, a ver, a ver. Aquí está, Nobel Lecture. Fíjense, Nobel Lecture. Aquí está. En su discurso Nobel, que para los premios Nobel antiguos están en Word o PDF, para los premios Nobel nuevos están en YouTube. ha evolucionado la cosa. Ustedes lo leen, y por ejemplo, aquí está, bueno, aquí se pone medio poeta, cita Borges, María Molina, pero aquí cuenta desde dónde partió. Fíjense, cuenta los trabajos de Crutzen del 70, los de Harold del 72, los de Sherwood del 74. Este tipo le dieron el premio Nobel por los trabajos que publicó más o menos entre fines de los 70, principios de los 80. Ahí aparecieron los trabajos de él. Pero él, por ejemplo, aquí cita el conocimiento previo que le sirvió a él. Entonces, no vayan más allá de eso. ¿Ya? El discurso Nobel a veces es suficiente para hacer esto. Si no fuese suficiente, yo ahí les recomiendo que junto con el discurso Nobel vayan a los papers. ¿Ya? ¿Dónde están los papers? Les voy a mostrar. No sé si ustedes lo saben, esto se lo va a explicar mejor Graciela que yo, ¿ya? Pero les voy a hacer una pequeña adelanto. Si ustedes quieren buscar los papers de un premio Nobel, ¿no es cierto? Vayan a la siguiente, vayan a la página de la Católica, ¿ok? Bajen la biblioteca, acá. Les recomiendo que lo busquen en Scopus, porque aquí ustedes pueden buscar autores y la ficha de autores completa, Scopus, ¿ok? Les va a pedir su correo PUCB, autentifíquense PUCB, porque este servicio es pagado, pero pueden acceder gratis a través de su correo PUCB, profesores y estudiantes, ¿no? Y, bueno, aquí tengan un poquito de paciencia, porque esto es medio lento. Ya fíjense, y aquí este es un buscador, como los buscadores científicos tradicionales, ¿no es cierto? Pero aquí ustedes pueden buscar autores, autor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí Molina, Mario, ¿ok? Y aquí me salen Mario Molina, probablemente el Mario Molina que estamos hablando, el primero, ¿no es cierto? Porque el otro es chileno, no creo que sea este, no tenemos un premio Nobel de Ciencia, lamentablemente. Y claro, ustedes ponen acá, ¿no es cierto? Aquí están sus 222 trabajos. Y obviamente ustedes váyanse a los trabajos de más o menos de la fecha previa al premio Nobel, porque el premio Nobel se lo dan producto de trabajos previos a la fecha que le dieron el premio Nobel. Entonces, claro, ustedes se van a todos los trabajos que tenían, en este caso, Mario Molina, ¿no es cierto? Ya, yo me voy a volver, por ejemplo, a trabajos de la época de los 80. Bueno, aquí está 2007, este tipo publicó, pero una cantidad gigante de cuestiones. Déjenme irme como a la última página. Se fijan, aquí están los primeros trabajos de Mario Molina, año 73, 74, y aquí ya está hablando del cloro y todas esas cosas que tienen que ver con la capa de ozono, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van encontrando los papers. No tienen por qué tomarlos todos. Tomen el o los papers más significativos por el cual era el premio Nobel. Todo lo que vino después ha sido una productividad gigante relacionada con su premio Nobel, pero lo importante es los primeros estudios que tuvo, que planteó la línea de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya está hablando de ozono, Murilo. Entonces dice, ya, podría tomar uno de estos. ¿Se fijan? Y eso es todo. Eso es todo. Y se descargan el paper y listo. Ahora, si ustedes me dicen a mí, ¿puedo analizar alguno que no sea Nobel? Sí, lo pueden hacer, ya, pero normalmente los premios Nobel son suficientemente profundos, extensos y originales para hacer un análisis rico, ¿ya? Pues si ustedes me dicen, no, yo quiero estudiar el caso de Darwin, que en esa época no existían los premios Nobel,
Ya, súper. Denle. ¿Ya? O ustedes quieren analizar un trabajo de investigación de algún científico que no es premio Nobel, pero que para usted es importante porque igual le hizo un aporte importante, ya bueno, cambien. Yo le estoy recomendando premios Nobel porque es más fácil encontrar documentos, nada más que eso. ¿Ya? Y porque la obra siempre es interesante, ¿saben? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que sí traten de no hacer es analizar el trabajo de investigación de alguien de la PUC, ¿ya? Porque la idea es que hagan un análisis objetivo y no así como muy en contra porque odian al profe o muy a favor porque lo aman, ¿ya? Traten de no hacer. A pesar que con esta base de datos ustedes pueden buscar a cualquier persona que haya publicado alguna vez. ¿Ya? Si ustedes ponen aquí, no sé, pues, Fernando Torres, van a encontrar el trabajo de Fernando Torres y el de quien quieran, ¿ya? Eso. Más consultas, comentarios, dudas. Ya, nos queda una sesión más, ¿ok? Y con ustedes he avanzado bastante rápido, así que yo creo que la próxima sesión, bueno, obviamente voy a responder dudas, hay varios documentos que subí, voy a subir la rúbrica más la propuesta de estructura de lo que me tienen que entregar. Pero repito, me la pueden entregar en Word, en PDF, en video, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Y la próxima sesión, la entrega de esto sería en 2 viernes más, porque el próximo viernes sería la última sesión mía, ¿ok? Y ahí le voy a dar una semana más para que me la entreguen al viernes siguiente, ¿ok? O sea, estaríamos hablando entonces, estamos a viernes 2, el viernes 16, a más tarde. Bueno, si quieren me la entregan después el 20 de septiembre si quieren, porque para no arruinar el 18, ¿ya? Y como les digo, me queda una clase más, y en esa clase más probablemente voy a analizar otro caso, ¿no es cierto? Y voy a responder dudas, ¿no es cierto? Y si me da el tiempo ya voy a ver algunas cuestiones de formulación de problemas, pero esa parte, como yo sé que la ven con Fernando, probablemente puedo prescindir de ella, ¿ya? Pero si el tiempo no alcanza, bueno, vemos algunos casos de cómo formular un buen problema de investigación, etcétera, que puede ser muy complementario con lo que van a ver Fernando, pero yo lo voy a ver desde un punto de vista más de la filosofía de la ciencia, o sea, cuando un problema de investigación desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia está bien planteado para ser investigado, ¿ya? Eso. Estamos entonces. Bueno, pues si quieren terminar un poquito antes no hay problema. ¿Alguna consulta a última hora? Todavía tenemos tiempo, si no lo dejamos hasta acá. ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Ya. Bien, quedamos hasta acá, por favor, lean lo que he subido. He tratado de elegir los mejores documentos que estén en español, que sean cortitos, ¿no es cierto? Estoy evitando cosas en inglés. Y si hay alguna duda que tengan, me la traen en la próxima clase, por favor, ¿ya? Y si quieren compartir algún documento interesante de algún otro autor, por favor, bienvenido, ¿ya? Sí, súper, está bien el instructivo. Listo, que estén bien. Nos vemos entonces y cuídense, ¿ya? Chao, profe. Recuerden Gracias. que tienen que votar. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.